existe y cómo podemos llegar a solucionarlo, o al menos a paliar esas cosas que podemos llegar a ver. Entonces, nos parece muy importante que brindemos este espacio a la biología, que por ahí en algunos cursos se ve, porque casi siempre todos los cursos de cosmetología o de cosmetría se ve también una parte de biología, pero son como pequeñitas. Acá lo que queremos es conocer esta biología de la piel, pero en profundidad, saber cuáles son sus procesos, cuáles son sus relaciones, como para poder entender qué es lo que sucede por debajo y por encima. Bueno, y ahora sí, como decíamos recién, para poder entender lo que viene vamos a necesitar asentar todos los conocimientos sobre una base que sea clara, una base bien sentada. No nos revienten que vamos a arrancar con la célula, vamos a dar como un pantallazo general. ¿Pero por qué? Porque en realidad cuando nosotros hablamos más adelante de, por ejemplo, los procesos de pigmentación, vamos a ver que volvemos a la célula. Cuando hablamos de una piel atópica, vamos a ver que volvemos a la célula. Siempre vamos a volver a este inicio, a esta base fundamental, porque es la que va a generar todos los procesos que vamos a ver encima, ¿sí? Nuestro cuerpo va a estar formado por millones de células, ¿sí? Porque es la unidad mínima funcional del ser humano. Vamos a ver acá como la típica célula que vemos usualmente cuando la estudiamos, vamos a ver que no todas son así, de hecho son muy pocas las que son con este formato, pero como es la que más reconocida tenemos en nuestras cabezas, va a ser la que tomamos justamente para que se nos sea más sencillo. ¿Qué es lo primero que vamos a ver esto que tenemos acá adentro, que es el núcleo? ¿Sí? El núcleo va a ser el centro de información en donde se va a guardar todo nuestro código genético. ¿Sí? Es lo más importante que tiene esta célula y obviamente así es como lo cuida y lo guarda. Va a estar rodeado por una doble membrana, como podemos llegar a ver acá, y el ADN que va a llevar adentro nunca jamás va a salir de ese núcleo, ¿sí? De esta forma lo protege. Más adelante vamos a ver que el repaso es así rápido, tampoco, si queremos bien, si bien queremos decirles bien para qué funciona cada una de las cosas, como para después entender en qué están relacionadas, ¿sí? Vamos a dar lo mínimo y fundamental que necesitamos de cada una. El retículo endoplásmico rugoso que vemos acá es una serie de cisternas paralelas en donde se van a sintetizar las proteínas de exportación y las enzimas hidrolíticas. Vamos a ver que esto también es importantísimo, porque cuando hablamos, por ejemplo, del colágeno, es una proteína de exportación, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del contenido de los lisosomas que nos ayudan a degradar ciertas partículas, estamos hablando del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? De acá salen, y todo esto es muy importante para los procesos que se dan más adelante. ¿Por qué se llama retículo endoplásmico rugoso? Porque va a tener adherido en su cara externa un montón de ribosomas. Estos ribosomas son los que van a generar la adhesión de esos aminoácidos para formar las proteínas. Vamos a tener ribosomas adheridos en esta zona, el del retículo endoplasmático rugoso, que van a ser los que se usen para el exterior, ¿sí? Esas proteínas que van a ser de exportación realmente, que van a cruzar esta membrana que vemos acá, ¿sí? De la célula, y otros que van a estar sueltas dentro del citoplasma, que van a ser las proteínas que utilice la misma célula, ¿sí? Para sus procesos internos. Más adelante vemos acá el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Que van a ser como unos túbulos que salen. En él lo que van a generarse son las enzimas que van a ser capaces de sintetizar los lípidos. Las mitocondrias, que podemos observar dibujadas acá arriba, van a ser como la usina eléctrica de la célula, ¿sí? Van a convertir los nutrientes, como la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos, en ATP, lo que se llama adenosín trifosfato, que va a ser la unidad energética que va a utilizar esa célula, ¿sí? Para realizar sus funciones comunes. Caminar, ¿sí? Las bombas de sodio y potasio, por ejemplo, que necesita la célula, los movimientos musculares, pensar las cosas básicas que no pensamos en realidad de dónde salen. Bueno, la energía que se utiliza sale justamente de estas mitocondrias. El aparato de Golgi que vemos acá
va a funcionar como una planta empaquetadora, ¿sí?, de los productos que van a salir específicamente de los retículos. ¿Por qué en realidad va a estar este aparato de Golgi? Porque lo que sale desde estos retículos no va a poder atravesar de otra manera la membrana, porque la membrana que vemos en las células es semipermeable, o sea, deja pasar aquellas cosas que reconoce. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este aparato de Golgi? Va a empaquetarlos, ¿sí?, como si fuese, para que se den una idea, como siempre decimos, la envoltura de un regalo, ¿sí?, para que esa membrana pueda reconocer ese empaquetamiento y pueda sacar esa proteína, por ejemplo, al exterior, ¿sí? Los lisosomas, que van a contener las enzimas hidrolíticas que salían de este retículo endoplásmico rugoso y van a ayudar, por ejemplo, a cuando entra alguna partícula que no tiene que estar dentro de esta célula, a poder como que las abraza y las ingiere en realidad, y todo lo que contiene esa partícula la va como desarmando en pequeños pedazos y finalmente los excreta al exterior, ¿sí? O también cuando algunas mitocondrias o algunas organelas, no me salía la palabra, perdón, ya están viejas, hay que reemplazarlas, también son los lisosomas los que se encargan de degradar estos procesos para simplemente volver a convertirlo en pequeñas partículas que el cuerpo vuelve a reutilizar. También tenemos los peroxisomas que nos van a ayudar a metabolizar los lípidos y van a convertir las especies reactivas de oxígeno, ¿sí?, formando productos que no sean dañinos para el organismo, porque estas especies reactivas de oxígeno, ya vamos a ver en módulos más adelante, sí son muy dañinas para nuestro organismo. Los centríolos, como tenemos acá en esta imagen al fondo, que van a ser cruciales a la hora de hacer mitosis, ¿sí?, en lo que es la reproducción celular, donde se van a duplicar y van a formar lo que es el uso mitótico, y también van a ayudar a dar forma y estructura a lo que es el cuerpo de esta célula. El citoplasma o el citosol, que va a ser todo lo que rodee, ¿sí?, en donde está inmerso todo esto de lo que venimos hablando, va a ser una suspensión coloidal que va a encontrarse dentro de la célula, contenido por lo que es la membrana celular, ¿sí?, que vemos acá, que va a estar rodeando todo esto, en donde se va a encontrar todos los orgánulos de los que veníamos hablando recién, en una solución gel, sol-gel se llama, ¿sí? Bueno, ahora, tenemos también, hablando así como súper veloz, el citoesqueleto, que es lo que le va a dar la forma y la organización a esa célula y va a permitir el movimiento que van a ver que ciertas células tienen. Va a estar compuesto por filamentos proteicos que pueden dividirse en microfilamentos o filamentos de actina, en microtúbulos y en filamentos intermedios, ¿sí?, por ejemplo, los filamentos intermedios de queratina, de los que vamos a hablar después, que todos se van a diferenciar en tamaño y en función de acuerdo a la célula de la que estemos hablando. Como verán, es un recorrido así, súper veloz. Volviéndonos acá a nuestra derecha en lo que es la membrana plasmática, importantísima, la vamos a encontrar rodeando la célula, pero también la vamos a encontrar rodeando distintos orgánulos, como por ejemplo las mitocondrias, los retículos, el complejo de Golgi, ¿sí?, y todos los cuerpos membranosos. Va a estar compuesta por partículas con una doble, por partículas, va a estar compuesta por fosfolípidos, que van a estar en una forma, ¿sí?, muy particular. Van a estar dispuestos con sus cabezas polares, como podemos llegar a ver acá arriba, ¿sí?, que son hidrofílicas, que van a estar en contacto con la parte acuosa, que va a estar o en el interior de la célula o en el exterior, ¿sí?, de esta célula. Y las colitas, como podemos observar acá, que van a ser hidrofóbicas, ¿sí?, van a formar una capa en el centro que lo que va a hacer es no permitir el paso de sustancias que sean solubles en agua. Por eso cuando hablábamos de este lado, ¿sí?, que decíamos que tiene que empaquetar el aparato de Golgi para reconocer esa membrana, justamente va a necesitar de este empaquetamiento porque no va a pasar todo por esta zona, ¿sí? Estas sustancias van a necesitar, por ejemplo, la ayuda de distintas proteínas intrínsecas, como vemos acá, para poder atravesar esa membrana sin inconvenientes. También vamos a ver proteínas extrínsecas, ¿sí?, por el lado de fuera o por el lado de adentro de la célula,
que lo que van a hacer es ayudar, por ejemplo, en lo que es el sostén del citoesqueleto, ¿sí? De acá, esos filamentos que decíamos recién, que los que hablábamos recién, van a ir como agarrándose y van a darle ese formato a la célula. Y por último, el glucocálix que tenemos en esta zona, que va a estar compuesto de proteínas y de hidratos y de carbono, que van a funcionar como si fuese un sello, ¿sí? O una huella celular, ya que en cada una de las membranas va a estar y va a reconocer, va a generar el reconocimiento de esa célula con respecto a otras células. Bueno, hasta acá un recorrido súper general, aunque súper acelerado también, de lo que es la célula y sus componentes. No hace falta recordarse todos uno por uno, ¿sí? Muchos de ustedes lo tendrán ya en el haber del recuerdo, otras lo habrán visto por ahí en el secundario y nunca más. Sí sabemos que, si bien no es importante recordar cada uno para qué sirve, es importante conocerlos, ¿sí? Porque van a cumplir una función dentro de las células de nuestra piel, dentro de nuestra piel en general, y van a darle una modificación en realidad a nuestra piel de acuerdo a si funciona correctamente o no esas células de las que estamos hablando, ¿sí? ¿Alguna duda por acá? ¿O venimos bien? ¿O ya me quieren matar? Recién arrancamos. Recién arrancamos. No se dejen llevar. Aquí Yani te decía un montón y súper fácil lo que explicó, profe. Súper, dice Paola. Clarísimo, Rosy. Clarísimo, re bien. Bueno, vienen todo. Excelente, Virgi. Lo explicamos con un lenguaje para nada técnico, pero sí como para que se comprenda fácilmente y que podamos llevarlo en realidad al entendimiento de qué es lo que hace, para qué funciona, qué es lo que en realidad nos sirve a nosotros en nuestro trabajo, ¿sí? Una preguntita, Virtu, Sí. dice Janina. Ese espiralito en la membrana, ¿qué representaba? Esto, otra proteína. Son distintos tipos de proteínas intrínsecas. Las proteínas intrínsecas lo que hacen es atravesar toda la membrana porque tienen una función específica para dejar pasar distintas sustancias de un lado hacia el otro. Sería como una especie de puerta divisoria o puerta de entrada que no permite el paso de sustancias, por ejemplo, o sea, en realidad son las que permiten el paso de las sustancias hidrosolubles que de otra forma no pasarían, ¿sí? Porque las colitas lipídicas de esta zona no las dejarían. Después hay mucho más, chicas, en el camino de esta, como por ejemplo que esto amarillito que se da acá representa el colesterol, que también en esta zona está presente, como para que le dé cierta rigidez a esas colitas y no generen demasiado movimiento. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, cuando sepamos que hablamos de electroporación, se genera un flujo de electricidad que va a alterar el movimiento de estas membranas y esto no es tan rígido como se ve en realidad, sino que en realidad tiene ciertos movimientos. Se le mueven las colitas, se hacen una rotación que se llama flip-flop, ¿sí? Todo esto es lo que hace que en realidad puedan llegar a atravesar distintas sustancias y sea semipermeable. Tiene como que si bien uno la ve y decís semipermeable, no deja pasar nada, es súper rígida, bueno, es semipermeable. No deja, pero deja. Es así, es este el concepto. Pasa aquello que quiere o que reconoce para poder pasar, ¿sí? Le gustó a Yani. Pregunta, fosfolípidos y colesterol sería lo hidrofóbico, ¿no? Claro, el colesterol, fíjate que está cerca de las colitas. El fosfolípido en realidad es esto entero, es la cabecita polar con las dos, las patitas vendrían a ser, hablando muy mal, chicas, ¿eh? Muy mal y pronto, como dicen, pero estas dos colitas que son las que en realidad son hidrofóbicas, ¿sí? Porque tienen una composición que en realidad es más amiga con los lípidos. Por eso es que en realidad no deja pasar aquellas sustancias hidrosolubles. Toda esta parte del centro en realidad es la que sería hidrofóbica. Estaba buscándole la palabra en... Dice Janina que volvió a la facultad. Amo, gracias. Bueno, gracias al cielo no nos odian tanto las alumnas. Igual nosotras estamos justo en la materia de biología, así que
no les queda otra que aguantarnos. Acá lo hacemos como un poco más llevadero porque en realidad lo que necesitamos es saber la función que cumplen o entender el por qué, pero no necesitamos tanto de la parte técnica, que sí en realidad vemos más por ahí en la materia específicamente. Sí, además, digamos, la materia en la facu es para alguien que se supone que no sabe nada. Exacto. Y acá partimos de una base donde estamos, digamos, esta primera clase que por ahí es un poco larga, en realidad es como para hacer un gran repaso y fijar algunos conceptos que en algún momento por ahí lo estudiamos, como decía Virginia, y bueno, y quedan a veces en el olvido, o por lo menos a mí me pasa muy seguido eso. A mí también. Bueno, seguimos adelante con nuestros tipos de células. Si bien vimos hasta ahora que la típica célula como la que habíamos hablado era el formato de huevo frito, ¿sí? Tenemos que saber que en nuestro cuerpo las células tienen variadísimas formas, ¿sí? Pero todas van a tener los componentes que estuvimos viendo recién, ¿sí? De acuerdo al tipo celular y a la función, será que por ahí varíe la cantidad de esos componentes. Por ejemplo, un adipocito, ahí empezamos con las preguntas. Un adipocito, por ejemplo, que sintetiza obviamente lípidos, ¿sí? ¿Qué organela tendrá en mayor cantidad de las que hablamos recién? ¿Alguna se acuerda? ¿Cuál de esas que contamos recién? ¿Habrá alguna por ahí? María Clara dice REL. Muy bien. Muy bien, el REL, perfecto. Y si yo hablo, por ejemplo, de una neurona o de un músculo que necesita mucha energía para dar una respuesta rápida, ¿qué es lo que tendrá que tener en cantidad? Mitocondrias. Genia, absoluta. Muy bien, chicas. Y si yo hablo, por ejemplo, de un fibroblasto, ¿sí? O de un queratinocito, ¿qué fabrican principalmente? Fibras de colágeno. Elastina. Bien, fabrican fibras. ¿Y qué les parece que tendrá que tener en cuenta para generar esas fibras? Chan. Chan. ¿Se acuerdan que dijimos que el retículo endoplásmico rugoso era el que se encargaba de generar esas proteínas de exportación, que después el Golgi empaquetaba para poder sacar al exterior? Así que serían las cosas que tendrían que estar más presentes dentro de estas células, ¿sí? Acá Mara dice RER, mitocondrias, Bien. mitocondrias. También porque las mitocondrias las van a necesitar para esos procesos internos que también realiza, ¿sí? Repetí Muy bien. mitocondrias porque estaba leyendo 2 veces distintas personas, no enloquecí todavía, pero falta poco. Todavía, está bueno eso de aclararlo. Dice Bueno. Janina, ribosomas y Golgi. Perfecto, sí. Y los ribosomas en realidad van a ser más cantidad de los que estén adheridos a ese retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Porque los ribosomas que estaban sueltos en esa célula van a ser los que fabriquen las proteínas que va a utilizar la misma célula en los procesos normales, ¿sí? En cambio, los que estén dentro del retículo endoplásmico rugoso van a ser los que generen esas proteínas que salgan de la célula, que se vayan, no muy lejos. Bueno, y acá como para terminar la generalización con las células, vamos a ver que todas nuestras células van a actuar en conjunto, ¿sí? Esto es importantísimo, van a actuar como un todo. Para esto van a necesitar comunicarse entre sí. Ahora, ¿cómo es que lo hacen? A través de distintas hormonas, a través de neurotransmisores, de factores de crecimiento, de citoquinas y de distintos receptores que poseen en la membrana de cada una, ¿sí? Su comunicación puede darse de distintas formas, por ejemplo, a lugares cercanos, como vemos acá, de forma autócrina, ¿sí? Que sale de la célula y vuelve a entrar, o por ejemplo, de forma parácrina, que sale de la célula y inmediatamente se va a las células vecinas, a las células cercanas, ¿sí?
o también hacia lugares más lejanos del cuerpo, como lo hacen, por ejemplo, a través de las hormonas o de los neurotransmisores, ¿sí? Que viajan a través del torrente sanguíneo como para dar mensajes a distancias muchísimo más lejanas. Esto lo explicamos también como por encima porque vamos a ir avanzando también más sobre este tema en particular. Y ahora sí, nos adentramos en lo que es la piel, propiamente dicho, ¿sí? Vamos a ver que es un órgano que para mí es exquisito, que no solo es súper importante, sino que es un órgano que nos separa, pero que a la vez nos comunica y nos une con ese medio externo, ¿sí? Fíjense la importancia que tiene, no solo para nuestro trabajo, sino para todas nosotras en general. En lo que es una persona de 1,70 m aproximadamente, vamos a ver que mide 2 metros cuadrados y que representa el 30% del peso corporal. O sea, es uno de los órganos más grandes, ¿sí?, que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué es que está considerado un órgano? Como sabemos, estructuras, por ejemplo, más pequeñas en conjunto van a formar obviamente estructuras más grandes, ¿sí? Así es como un conjunto de células van a formar un tejido y un conjunto de tejidos van a formar finalmente un órgano. De esta manera, la piel va a estar formada por tejido epitelial que proviene del ectodermo, ¿sí? Y como por ejemplo la epidermis que vemos acá, y también por tejido conectivo o conjuntivo que va a provenir de lo que es el mesodermo, ¿sí? Como por ejemplo la dermis o el tejido celular subcutáneo, entre otros. Ahora, para contar un poquito lo que sucede acá, vamos a tener en cuenta que dentro de lo que es el desarrollo embrionario, en el útero, ¿sí?, van a suceder diferentes etapas que van a dar a la formación a lo que son las estructuras, ¿sí?, que van a conformar obviamente todo nuestro cuerpo. Hablando de los tejidos derivados del ectodermo, como tenemos acá, sabemos, por ejemplo, y estos son, los que les voy a tirar son datos generales, ¿sí? No son ni para que los recuerden específicamente, pero sí para que veamos la importancia de esta etapa en donde se va gestando, donde se va generando parte de la piel que nosotros conocemos, ¿sí? A partir de lo que es la 5ª o la 6ª semana, hay apenas una finísima membrana que va a recubrir el embrión y que se va a dividir, obviamente, formando lo que es el peridermo y el estrato germinativo. A lo largo de lo que es el 4º o el 5º mes de gestación se van a originar las capas de la epidermis, ¿sí?, por la multiplicación de ese estrato germinativo, y van a sustituir a ese peridermo. Al 2º mes se va a formar la lámina densa, ¿sí?, que vamos a hablar después de ella. Al 3er mes se pueden llegar a ver los semidesmosomas que unen a esos queratinocitos basales con lo que es la lámina. También al 3er mes se van a formar las glándulas sebáceas, ¿sí?, las sudoríparas ecrinas, aunque no van a formarse completamente, sino que van a terminar su formación muchísimo más adelante, igual que la uña, que va a comenzarse a formar en la 12ª semana de gestación, y va a finalizar recién para el 5º mes. Fíjense cómo van pasando el tiempo y estas estructuras van cambiando de forma a medida que obviamente se gesta esta piel dentro del útero. Los melanocitos, sí, que van a derivar desde la cresta neural, van a atravesar todo el mesénquima y se van a ubicar entre los queratinocitos basales en la epidermis recién después del 3er mes de gestación. Las células de Langerhans, que se van a encontrar también en la capa espinosa, ¿sí?, a partir de la semana 14, y las de Merkel, que también después de ellas vamos a hablar obviamente, dentro de la semana 16. Fíjense la cantidad de tiempo que le lleva en realidad a nuestro cuerpo formar dentro del útero esta piel. Dentro del tejido que proviene del mesodermo, de este lado ya, podemos ver que en lo que es el 4º mes se va a empezar a ver las células mesenquimatosas primitivas, y al 3er mes se van a comenzar a vislumbrar los fibroblastos y las primeras fibras colágenas, ¿sí? Al 5º mes se van a empezar a ver las fibras elásticas que también tenemos dentro de nuestra dermis. A partir de lo que es el 4º mes vamos a poder ver los adipocitos que van a conformar ese tejido celular subcutáneo, y la red vascular, importantísima por supuesto, va a comenzarse a formar a partir del 3er mes de gestación.
Ven que es como un panorama, pero es más que nada, es mucho de teoría que no necesitamos que la recuerden, pero es para darnos una pauta de lo que tarda el cuerpo en realidad en darle la perfección a esta piel, que encima cuando recién nace vamos a ver que tampoco está madura, ¿sí? Sino que termina su maduración muchísimo después del nacimiento, después incluso de generarse, como vamos a ver en la tercera clase, todo lo que es nuestra flora, ¿sí? Cutánea, y muchísimo después, por ejemplo, como después hablamos también en todo lo que son las enfermedades en relación al sol, recién después de la semana de los 19 años es que se empieza a generar, perdón chicos, me sonó el teléfono, se empieza a generar esa madurez como para poder enfrentarse realmente ante el sol. Bien. Virtu, Sí. acá preguntaba Lorena qué significaba SN en la imagen y nos ayudó Yani. Sistema nervioso que deriva del ectodermo. Exactamente, sí, chicas. A veces tenemos mucho de estas abreviaturas, en realidad, que por ahí son más comunes en biolo de no ponerlos así, sino de encontrarlos de esta forma. Usualmente dentro de los apuntes siempre van a encontrar la abreviatura, pero van a encontrar también qué es lo que significa dentro de cada una, ¿sí? Al lado de cada una, en realidad. Bueno, y acá, como para contarles, esto lo han visto cuantiosa cantidad de veces, así que no nos vamos a detener mucho, sí para explicarles más que nada que como nosotras somos fanas de la biología, muchas veces vamos a encontrar, más allá del dibujito precioso que nos representa, vamos a encontrar también distintos cortes histológicos que nos van a resultar importante entenderlos, y esto es lo que siempre les queremos hacer entender cuando vemos la materia específicamente, porque cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a papers, no encontramos dibujitos, encontramos cortes histológicos. Cuando vamos a un libro de dermato, encontramos cortes histológicos. Y al entender esos cortes histológicos, al entender la normalidad y después poder compararlo con una, perdón chicas, sigue sonando esto. Al poder compararlo con el corte histológico de una piel normal, empezamos a afinar ese ojo y a poder ver cuáles son las disfunciones que ocurren en el mismo, ¿sí? Y aparte nosotras somos locas de esto. Ya sé, Gaby, no nos mires con esa cara. Que siempre ponemos los cortecitos como para poder empezar a afinar el ojo también y poder entenderlos. Bueno, sabemos todos que tenemos la gran discusión entre las 2 capas o 3 capas, para empezar, ya que muchos no reconocen el tejido celular subcutáneo como otra capa, sino como parte en realidad, o que trabaje en conjunto con esta dermis. Sí, tenemos la epidermis por esta zona, se ve el mouse, ¿no? Cuando yo señalo, sí. Perfecto, Viri. Bien. Tenemos entonces la epidermis por sobre encima de lo que es la membrana basal, que va a ser lo que divida la epidermis de la dermis. Bueno, chicas, evidentemente alguien se quiere comunicar urgentemente, pero no es el momento. La dermis por debajo de esta membrana basal, ¿sí? Y el tejido celular subcutáneo, que en realidad no tiene una franca división con lo que es la dermis, sino que es una división aproximada, y por esto también es que se los encuentra trabajando a veces de forma unida y no en esta separación que todo el mundo rescata. Se los encuentra en realidad divididos por lo que es el plexo vascular profundo. ¿Sí? Acá tenemos plexo vascular superficial, plexo vascular profundo y los vasos comunicantes entre ambos, lo que son nuestras papilas dérmicas, importantísimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos van a dar un punto de unión, de contacto más profundo entre la dermis y la epidermis. ¿Sí? Piensen que es como si yo agarraría una placa de masa y le empezaría a clavar así los dedos hacia adentro. ¿Qué es lo que va a hacer cada una de estas hondonadas, de estas papilas o de las crestas? Es darnos mayor contacto, mayor superficie de contacto, ya sea por una cuestión de adhesión, sino también para lo que es, por ejemplo, por debajo pasan las asas, ¿sí? De las distintas asas de los capilares, como para darle la nutrición a toda la parte superior, a todo nuestra epidermis, ¿sí? Ya que sabemos perfectamente a esta altura del partido que la epidermis es totalmente avascular y que se nutre en realidad de todo aquello que trae desde estos capilares de la zona de las papilas, ¿sí?
Bueno, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, apócrinas y ecrinas, ¿sí? El músculo erector del pelo, distintos corpúsculos que nos van a después, los menciono por encima porque después vamos a darle un lugar a cada uno, le van a dar la sensación, ¿sí? La sensibilidad, ya sea de tacto, de vibración, de frío, de calor a nuestro cuerpo. Bueno, y seguimos con las generalidades, vamos con lo que son las funciones, que las vamos a decir muy rápidamente porque a esta altura también las tenemos muy conocidas, ¿sí? Es una barrera mecánica que va a proteger al organismo de agresiones físicas, químicas y biológicas, así como pueden ser, por ejemplo, los patógenos que podamos encontrar por fuera de nuestra piel. Nos protege de lo que es la radiación ultravioleta a través del engrosamiento epitelial y de la pigmentación de la piel. Inicia lo que es la síntesis de vitamina D con el estímulo de la radiación ultravioleta, transformando 7-dehidrocolesterol. Qué lindo, chicas. Creo que nunca en mi vida me llamaron tantas veces como hoy específicamente. Bueno, transforma el 7-dehidrocolesterol en colecalciferol y luego en dos hidroxilaciones más, obviamente, una en el hígado y el otro en el riñón, nada, a forma general para conocerlo, después igualmente también se ve más en otros módulos, se va a transformar recién en lo que es la vitamina D activa, ¿sí? Que del 90 al 95% de esa vitamina D que tenemos va a provenir de la piel específicamente, y el resto, o sea, ese pequeño porcentaje que queda recién de los alimentos. Nos va a permitir experimentar a través de lo que es el tacto, ¿sí? De las terminaciones nerviosas. Es un órgano de inmunovigilancia importantísimo gracias a lo que es la expresión de las citoquinas, de las quimiosinas y de las distintas células especializadas. Tiene una función endocrina, ¿sí? Produciendo y regulando ciertas hormonas en nuestro cuerpo. Regula también la temperatura y la presión a través de lo que es la masa hipodérmica, de la secreción sudoral y de la vasodilatación y vasoconstricción, ¿sí? De lo que son sus plexos vasculares. Y obviamente, al ser un órgano superficial, va a reflejar tanto nuestro estado general de salud como también nuestras emociones, ¿sí? Ay, no me pasaba. Bueno, tenemos acá, esperen que corro la barrita, que no llego a ver, las diferencias entre lo que es la piel fina y la piel gruesa, ¿sí? Vamos a tener una presencia de folículos de folículos pilosos y de glándulas sebáceas, ¿sí? La epidermis va a ser más fina en lo que es la piel fina. La ausencia, perdón. Va a haber una ausencia de lo que es el estrato lúcido, que lo vamos a ver únicamente en la piel gruesa. Vamos a ver que los queratinocitos apilados van a estar apilados en forma vertical, sí, que vamos a ver que tienen una disposición distinta en la piel gruesa. La unión dermoepidérmica va a ser simple, las crestas papilares van a estar poligonales. ¿Ven cómo vemos que se forman acá estos especies de rombos? ¿Sí? Es lo que le da justamente esta formación de las crestas papilares que están ubicadas de forma poligonal, ¿sí? Hay menos cantidad de terminaciones nerviosas y hay una disminución de lo que son las glándulas sudoríparas, y la dermis la dermis va a estar más delgada y el tejido celular subcutáneo también va a ser más difuso. Ahora, en cambio, en lo que es nuestra piel más gruesa, ¿sí? Fíjense la diferencia entre este corte histológico de la piel fina, ¿sí? Esto que estaría acá arriba sería el estrato córneo. Acá tenemos la división, las papilas dérmicas, este pedazo es la epidermis, ¿sí? Y más abajo tenemos toda la dermis. Fíjense la diferencia entre este corte histológico con este corte histológico. Esto es una piel gruesa. ¿Por qué le llamamos piel gruesa? Porque por sobre todas las cosas lo que vemos engrosado en realidad es el estrato córneo, ¿sí? Es esta la zona más gruesa. Tenemos desde esta zona de papilas dérmicas hacia arriba, obviamente, todo lo que es la epidermis. Acá tenemos nuestro estrato lúcido, que antes no lo encontrábamos, ¿sí? ¿Ven por qué nosotros decimos la importancia de poder reconocer aquellas estructuras de los cortes histológicos, ¿sí? Va a haber una ausencia de folículos pilosos y de glándulas sebáceas. La epidermis obviamente va a ser más gruesa. Va a haber una presencia de estrato lúcido, como dijimos recién.
va a haber los queratinocitos que van a estar desorganizados, ¿sí? No van a estar como los vimos en la epidermis fina, perdón. La unión dermoepidérmica va a ser irregular, las crestas papilares van a estar en paralelo, y este formato, vieron que antes, como dijimos, estaban en forma poligonal, y le daban este formato particular, ¿sí? El hecho de que estén de forma paralela, esperen que no me pasa acá, el hecho de que estén en forma paralela y que se organicen de esta forma, va a ser lo que nos posibilite en la piel gruesa tener estos dermatoglifos, ¿sí? Que son esas formaciones, porque se van acumulando esas formaciones, esas crestas papilares que se van poniendo de forma paralela, se van acomodando de una forma y van haciendo esas curvas, que son los que se traducen en la superficie, obviamente, como estos dermatoglifos. Van a estar aumentadas lo que son las terminaciones nerviosas y aumentadas también las glándulas sudoríparas. La dermis va a ser más gruesa y el tejido celular subcutáneo va a estar compartimentalizado. Bueno. Y acá sí tenemos, como dijimos antes, reconocimiento de cortes histológicos. Tenemos la epidermis en esta zona, así como para poder ir reconociéndola. Esto es un corte de piel gruesa, fíjense la cantidad que tenemos de epidermis, ¿sí? La dermis papilar, que va a estar en esta zona, ¿sí? Que va a estar justo debajo de las papilas dérmicas. La dermis reticular, que va a estar más profunda, ¿sí? Todo esto desde debajo de las papilas dérmicas hasta el tejido celular subcutáneo, en realidad hasta este pedazo que se ve acá, ven que se ven incluso, esto que se ve, son distintos vasos cortados de forma transversal, de forma, longitudinal, entonces se puede llegar a ver el recorrido del vaso y los distintos glóbulos rojos y células que tiene dentro, ¿sí? Por debajo de ello, obviamente, tenemos el tejido celular subcutáneo y la parte del músculo, ¿sí? Bueno. Ahora, arrancamos al revés del mundo, de abajo hacia arriba, ¿sí? Vamos a arrancar primero por lo que es el tejido celular subcutáneo, y en esta clase vamos a ver tejido celular subcutáneo y dermis, y vamos a dejar para la próxima todo el epidermis, que es donde trabajamos nosotras más fuerte, por así decir. Vamos a ver que mantiene la temperatura corporal funcionando como aislante, también va a proteger ante traumatismos mecánicos, ¿sí? Teniendo zonas como por ejemplo las plantas de los pies o las palmas de las manos en esta zona, ¿sí? Con una masa adiposa que va a estar más compartimentalizada, como mencionábamos recién, ¿sí? A la que llamamos grasa estructural. Esta grasa no va a disminuir de ninguna manera, aunque, por ejemplo, disminuya la ingesta calórica, ¿sí? ¿Cuándo disminuye? Cuando vemos, por ejemplo, personas en estado terminal. Ahí sí vemos que es como esas personas que están en estado terminal, que ya es como que se chupara todo, en ese momento es en el único momento en el que disminuye esta grasa estructural, ¿sí? Va a actuar como reserva y depósito de calorías en forma de triglicéridos, y en caso de ayuna, los va a desarmar obviamente para generar energía, ¿sí? En el caso de no tener hidratos o azúcares, que serían la energía rápida del cuerpo, o sea, por eso justamente es que en las dietas lo primero que cortamos son los hidratos de carbono, ¿sí? Porque son los que le dan esa energía rápida al cuerpo, porque el cuerpo, lastimosamente para todos los que quieren hacer dieta, es bastante chancho en ese sentido. No es que automáticamente va a desarmar las grasas, porque esto lleva un proceso de gasto de energía y le resulta más complicado. Entonces, primero consume todos los azúcares, los hidratos en realidad, que pueden llegar a venir desde el lado de afuera, desde la ingesta, y recién después, cuando ya no tiene más energía para sacar porque esa ingesta se terminó, se cortó, entonces recién en ese momento va a desarmar los triglicéridos en forma de glicerol y de ácidos grasos libres, ¿sí? De esta forma es como va a obtener finalmente la energía que necesita para seguir cumpliendo todas sus funciones necesarias en el cuerpo, porque recordemos que pensar lleva un gasto energético, ¿sí? El movimiento muscular, las cosas que hacemos a diario, todas llevan un gasto energético que el cuerpo tiene que cumplimentar de alguna manera. Es un órgano endocrino que va a ayudar a regular el organismo y el peso corporal a través de la leptina y la adiponeptina.
También va a influir en el sistema inmune, ¿sí? Va a secretar factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 1 y 6, y va a regular la función vascular a través de lo que es la angiotensina, entre otras hormonas, ¿sí? Que por ejemplo aún están en estudio, no se ha llegado a comprobar exactamente cuál es el función, qué en realidad función cumple cada una de las hormonas que secreta este tejido adiposo. También va a permitir el desplazamiento y la movilidad de la piel sobre los planos más profundos, y tenemos que tener en cuenta que antiguamente, obviamente, este estrato estaba contemplado como una capa más de la piel, ¿sí? Como habíamos dicho antes. Hoy en día, sin embargo, se la considera una continuidad de la dermis, ya que en realidad, como dijimos, no existe una franca división, una franca separación entre ambas, y se pueden encontrar grupos aislados, por ejemplo, de adipocitos dentro de la dermis reticular, así como los tabiques fibroconectivos que vamos a ver dentro de la dermis, y se van a extender adentrándose en lo que es el tejido celular subcutáneo. Por eso hablan de una continuidad y ya no los consideran como compartimientos o estratos estancos, separados, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Hay alguna duda? Perfecto, Viri. A ver si hay alguna quiere o preguntar o escribir. Bueno. Esperen que yo hoy aprovecho para tomar agua. Venimos Bien. bien, dice Sofía. Qué bueno. Me alegro muchísimo. Perfecto, vamos bien, dice Janina. Y Gaby vivió también. Muy bien, chicas. Bueno, seguimos adelante entonces. La principal célula del tejido celular subcutáneo, obviamente, es el adipocito blanco o amarillo, ¿sí? Que le llaman. También llamado, por ejemplo, lipocito, ¿sí? Es unilocular. ¿Qué quiere decir esto? Que es una gran vacuola lipídica que va a estar rodeado por filamentos de vimentina, como vemos acá, así que son los que van a sostener esa vacuola, esa gota lipídica, y darle forma, ¿sí? El núcleo va a estar sobre un borde, acá como lo vemos, ven como todo apretado, comprimido, así, por lo que es la vacuola, así como también los retículos, y vamos a ver que va a estar rodeado por una membrana basal y por distintas fibras reticulares, como podemos llegar a ver acá, que van a envolver cada uno de esos adipocitos. Como verán, en realidad se compone, acá el dibujito está muy bien expresado, es una gran vacuola lipídica y todo lo que está alrededor, el citoplasma, los retículos, el núcleo, están como comprimidos hacia los bordes, ¿sí? Acá tenemos un corte histológico, que siempre que vamos a ver un corte histológico, obviamente no todos van a extender el núcleo, como podemos llegar a observar, ¿sí? En estos, que acá se ve el núcleo y un pedacito de lo que es el citoplasma. Obviamente, porque al ser un corte, los núcleos a veces quedan debajo o en los costados y no se llegan a observar realmente. En lo que es la tinción, se elimina lo que es la parte lipídica, ¿sí? En esta zona, cuando hacemos las tinciones de hematoxilina y eosina, para generar esas tinciones, obviamente, se barren con alcoholes y toda la parte lipídica se va por esos alcoholes de la preparación, pero sí lo que queda es la estructura, es el formato, por eso se ve como la gran, como un gran círculo en realidad, y toda esta parte, que acá está vacía, sería en donde estaría esta gota lipídica. Bien, una Sí. pregunta acá. Pregunta Paola. Perdón, pero quiero sacarme una duda. Toda la Sí. parte de explicación anterior es lo Sí. que nosotros estudiábamos como la hipodermis. Claro, el tejido celular subcutáneo o hipodermis. Perdón, chicas, yo no se los dije. Sí, también se llamaba hipodermis. Ahora en realidad está más reconocido como tejido celular subcutáneo. Igual, le decimos de las dos formas porque hay muchísima bibliografía que sigue llamando, incluso actual, de hoy en día, que la sigue llamando hipodermis, ¿sí? A pesar de que hay estudios científicos y demás que hablan de esta continuidad, que explican el porqué y demás, nada, hay cosas que no se van a cambiar tan rápidamente, y hay distintas bibliografías, distintos médicos que van escribiendo que siguen llamando la hipodermis, así que también es un nombre básico. A nosotras nos queda este porque obviamente
es el que tenemos como más común de la cantidad de papers, de las actualizaciones y demás, pero sí, es tejido celular subcutáneo o hipodermis, ¿sí? Bueno, avanzamos. Y acá es donde nosotras nos enamoramos. Es una hermosura. Totalmente. Es una hermosura. Estas son microscopías con lo que es el microscopio electrónico de barrido, así que nos da como no solo la estructura, sino lo que es el formato 3D. Y esto que vemos acá son los distintos adipocitos con las pequeñas fibras reticulares, ¿sí? Que llegamos a ver, las fibras colágenas, el vaso, que bueno, acá está vacío, obviamente, si no estaría como con otra dimensión, pero se puede llegar a observar, todo esto lo trajimos porque la amamos, nada más, pero nos da como la pauta de cómo es todo ahí adentro, ahí a donde no podemos llegar de ninguna manera, si no sería gracias a estas micrografías, ¿sí? Van a ver que cuando hablamos de cómo está ubicado este tejido celular subcutáneo, de cómo se compone en realidad, y hablamos de que está rodeado en realidad por distintos haces, distintas fibras de colágeno, fibras reticulares, ¿sí? Que son de colágeno 3 en realidad, nos da como el acercamiento, el tener la imagen en la cabeza de cómo se organiza. Por eso más que nada lo trajimos, pero es para mostrarle que es hermoso. Bueno, y acá sí, en nuestro corte histológico, que en casi todos hay núcleo, nos encantó, queremos ver, o queremos mostrarles en realidad, que es un tejido que sabemos que está altamente irrigado. Ahora, preguntamos, ¿por qué o para qué está altamente irrigado? Porque ven que todo esto que vemos acá, esto acá, son distintos capilares. De hecho, en estos capilares se puede llegar a ver las células endoteliales que están ahí sosteniendo o generando este capilar, ¿sí? ¿Por qué, pregunto, estará tan altamente irrigado? ¿Qué les parece a ustedes? Mientras preguntan o escriben, Janina pone, qué belleza de imágenes. Sí. Eso no existía cuando yo iba a la facu. Bueno, Janina, tampoco nos vengas con que sos muy mayor, ¿eh? O sea. Y Pamela dice, chicas, me encantan, qué completo. Ay, gracias, chicas. Intentamos eso, intentamos brindarles la información completa lo más posible. Por eso a veces nos excedemos un poco del horario. No quiero ni mencionarlo. Pero bueno, intentamos más que nada brindarles eso, una comprensión en realidad y toda la información completa como para que podamos llegar a hacer después con todo esto las interrelaciones que necesitamos en nuestra cabeza para entender lo que viene encima, porque de todo lo que hablemos después, ya sea de patologías que van con exposición al sol, de patologías que vienen por falta de barrera, de todo en realidad, de la misma química, de qué colocar o por qué en distintas pieles, todo eso se basa en poder entender toda esta parte, porque nos da la pauta de qué sucede arriba, por qué está así. Bueno, ¿y alguna al final? Mara, sí, pues no, déjame meter un bocadillo. Dice Perdón, Mara, perdón. para que la energía vaya directo al torrente sanguíneo. Bien, por ahí vamos, muy bien. Es para Capilares, facilitar. dice Paola, capilares Sí. sanguíneos linfáticos. En este Florencia, caso es más sanguíneos, sí. perdón, Florencia Sí. dice, por ser un órgano endocrino. Bien, muy buena relación. Muy Ya buena dice, relación. para nutrir el tejido e intercambio. Están perfectas, chicas, por ese lado. Justamente es para facilitar ese transporte de ácidos grasos y de glicerol hacia lo que es la circulación, obviamente, para poder ser utilizados, ¿sí? Cada uno de los adipocitos va a encontrarse rodeado por un capilar terminal, ¿sí? Que es el que ayuda justamente este intercambio entre los adipocitos en realidad y el cuerpo en general. Es parte también de esa comunicación que hablábamos antes. Muy, pero muy bien. Ahora, ya nos vamos con los dibujitos, obviamente, porque también los dibujitos nos ayudan a la parte gráfica de poder entender
más fácilmente. En esta placa, lo que se explica a grandes rasgos son los procesos de lipogénesis y de lipólisis, ¿sí?, de lo que es el tejido adiposo. El adipocito es una célula que tiene la maquinaria adecuada para almacenar, obviamente, los lípidos en su citoplasma sin que se produzca daño, ¿sí?, como por ahí sí le pasaría a otras células. De esta manera va a existir un sistema de regulación entre la lipogénesis y la lipólisis, que va a estar obviamente mediada por distintas hormonas. Esa gota lipídica de la que hablábamos antes, sí va a estar rodeada por distintas proteínas que le dan estabilidad y le permiten la entrada y la salida de esos ácidos grasos y del glicerol, ¿sí?, ante, por ejemplo, estímulos como la insulina, ¿sí?, que, por ejemplo, estimula la lipogénesis y es antilipolítica. O, por ejemplo, la leptina, ¿sí?, que va a inhibir esa lipogénesis, o las catecolaminas, ¿sí?, que, por ejemplo, son prolipolíticas, ¿sí? De esta manera es que justamente va a ir desarmando esos lípidos para llevarlos a la circulación sanguínea, y que también de esa circulación sanguínea van a venir distintos nutrientes que va a terminar uniéndolos para generar esta gota lipídica dentro, ¿sí?, para almacenarlos en forma de triglicéridos, ¿sí? Como más que nada para darnos una idea de ese funcionamiento que tiene y cómo está regulado, porque por ahí no lo vamos a hablar tanto en pero ahora que arrancan todos los cursos de corporal, que nos va a dar Gabucha también, que ella es una experta en corporal, vamos a ver que entender esta parte también es importantísima, ¿sí?, porque es entender el qué es lo que pasa o el cómo llegamos a generar esa lipogénesis o esa lipólisis, que en muchos casos es lo que queremos en nuestros gabinetes, ¿sí? Bueno, y ahora, para entender obviamente cómo se disponen, tenemos que saber para qué los adipocitos, ¿sí?, se van a disponer en lóbulos primarios, como vemos acá, y estos se van a agrupar en glóbulos, perdón, ya vengo con las palabras cruzadas, en lóbulos secundarios de mayor tamaño, ¿sí? Los mismos van a estar rodeados por tejido fibroso, por donde van a transcurrir vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios, y de estos tabiques se van a desprender otros más finitos, que obviamente junto con las fibras reticulares van a rodear cada uno de esos lóbulos primarios, ¿sí?, como podemos llegar a ver en nuestro dibujito, en este caso. Pero está bastante acorde a lo que sucede este dibujito. Según lo que es la región corporal, va a variar el espesor, obviamente, de este tejido. Va a haber zonas que prácticamente carecen, ¿sí?, del hipodermis, como por ejemplo nuestros párpados hermosísimos, ¿sí?, y otras, como por ejemplo la zona de glúteos, que en algunos casos, no en el mío, chicas, es donde esa masa adiposa es más densa. Donde vamos a encontrar no solo, por ejemplo, esa capa areolar, ¿sí?, como veníamos hablando, sino que también vamos a encontrar una capa lamelar, ¿sí?, o profunda, en donde las células van a ser fusiformes, más pequeñas, ¿sí?, van a tener un formato y una organización distintas que en esta capa superficial o areolar, ¿sí? En esta capa profunda no vamos a verla igualmente en todas las zonas, ¿sí?, como podemos llegar a ver acá, va a distribuirse en, por ejemplo, como dijimos antes, la zona de glúteos, ¿sí?, en donde sí tiene la zona de glúteos, la zona del tetrocánteres, ¿sí?, en donde sí vemos mucho esta capa profunda o capa lamelar, ¿sí? Acá las células las vamos a ver que están dispuestas de forma horizontal. Acá el dibujito medio que lo refleja también, ¿sí? Pero vamos a verlas dispuestas de forma más horizontal que en realidad en la capa superficial o en la capa areolar, que es la más común. La disposición de este tejido también va a estar regido por la edad y por las hormonas. Esto es importantísimo. De acuerdo al dosaje hormonal existente y a la cantidad de receptores y a la sensibilidad, ¿sí?, de estos mismos, es que se va a organizar este tipo de obesidad en realidad o de adiposidad, que puede llegar a tener una forma ginoidea, como se le llama, o en forma de pera, que vemos comúnmente en las mujeres, ¿sí?, por lo que son más bien mandatos u órdenes de origen hormonal más femenino, o bien en forma de obesidad androide,
que vamos a ver, o también le dicen en forma de adiposidad en forma de manzana, ¿sí? Porque se acumula más en la zona del abdomen, perdón, y está más regido por lo que son, por eso androides, ¿sí? Las hormonas masculinas, ¿sí? Ay, me pasó. A ver, pregunta Sí. Rosy. No entendí cuando habló sobre primario. Acá, los lóbulos primarios, ¿sí? Van a estar conformados, van a estar rodeados y van a estar juntos, ¿sí? Dentro de los lóbulos, dentro de lobulillos. Y van a estar separados por estos tabiques conectivos, ¿sí? No es que están en forma horizontal como se ven acá abajo o desorganizados, están organizados los lobulillos, los lóbulos adiposos, separados por esos tabiques, ¿sí? Y cada adipocito va a estar como en conjunto, formando lóbulos primarios y lobulillos. ¿Se entendió Claro. o lo mezclé más? No, A ver Rosy, si a ver. O sea, el tejido adiposo subcutáneo superficial o areolar va a estar conformado obviamente por los adipocitos, pero esos adipocitos a su vez van a formar pequeños conjuntos que van a estar juntos de adipocitos que se llaman lóbulos o lobulillos o lóbulos primarios, que a su vez se van a unir a otros lobulillos para formar un lóbulo un poco más grande. Eso es el tejido superficial, ¿no? Subcutáneo superficial del tejido adiposo. ahí Sí, se entendió más. bien. Ahí está, sí. Bien. Me meto porque sabes que tengo debilidad por el tejido adiposo. Sí, a ella le encanta. Oh, a nosotras también, pero a ella le encanta más. Bueno, ahora sí, volvemos acá. En realidad esto es más que nada, es solamente para seguir afinando el ojo, ¿sí? De esto que veníamos hablando, de cómo es esa disposición de ese tejido adiposo, y poder ver, por ejemplo, las diferencias en un corte histológico de la piel del hombre a la misma, ay, no me sale, no es intensidad, al mismo aumento, con el mismo aumento, ya me iba a salir en algún momento, que de la mujer, ¿sí? Vamos a ver que en el hombre, no solo que, fíjense, yo acá lo quiero resaltar, pero la belleza de estos folículos, nada, me encantaron. El folículo y el músculo, fíjense que se ve todo, es una hermosura. Pero bueno, a lo que vamos, cómo está organizado el tejido adiposo, ven que está como cruzado como en diagonal, en forma de diamante, le dicen en realidad, y en cambio en el de la mujer, esos tabiques conectivos que traccionan hacia abajo, ¿sí? Traccionan formando no esta forma horizontal, como decían, sino más dejando ese capitoné en realidad que vemos comúnmente, por ejemplo, en la celulitis, ¿sí? Que es lo común. Pero bueno, fíjense hasta dónde, sí, o por cómo va en realidad ese tejido conectivo en estos cortes histológicos de la mujer y qué diferencia hay con el del hombre que lo acomoda de una forma en que no está estanco vertical, sino que es más en forma diagonal, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Me expliqué, mejor dicho? ¿Me expliqué bien? Igual lo traemos nada más que como para que puedan no solo afinar el ojo, sino que empezar a ver las diferencias de estos cortes como veníamos hablando. Sí, Mírenla. no hay, además, Viri, acá encontraste, Sí. digamos, el corte digamos, histológico de la piel de hombre, no es tan fácil, de encontrar, y siempre se encuentran dibujitos como Lo para robé. explicar, bueno, como Lo para voy a explicar, confesar, lo robé. digamos, por qué es más difícil ver celulitis en un hombre. Y está justamente dado por esto. Exactamente. Sí, que la dermis también está más pronunciada, ¿sí? Es hermoso. Fíjense las glándulas, chicas, las glándulas ecrinas. ¿No son de hermosura? No creo que es esto. Bueno, nada. ¿Estás loca? Sí. Estamos. Yo sé que igualmente Claudia también estaba veando con esta imagen. Sí. ¿Viste? Sí. No estás sola. No estoy sola en la locura. solos. Yo sabía que no estaba sola en la locura. Somos mucho más que dos. Sí, Bueno, y Oriana. ahora,
En diagonal, perdón, Sí, en el hombre, sí, en forma de diamante. muy bien. Pero son las fibras de anclaje, perdón, que Sí. ella pregunta. Claro, Yo ¿qué no es leo el lo que chat, chicas. está? No, ahí te leo, Vivi. ¿Qué es lo que está en diagonal en el hombre? Sí, las fibras de anclaje. Claro, no, perdón, no sé, por ahí lo expliqué y no se entendió eso así. Sí, las fibras de anclaje son las que están en formato diagonal, por eso no hacen la tracción hacia abajo y en ellos no forma ese capitoné que sí vemos usualmente en nuestro tejido. Bueno, Lastimosamente. pero ellos Tienen no otras tienen cosas, ¿no? celulitis, pero en general son pelados. Así que bueno, nada, a veces la Muy bueno, naturaleza se lleva una revancha. tal cual, muy buena la relación, así no nos sentimos tan mal. Es muy bueno. Bueno, y ahora cambiamos de tejido adiposo, nos vamos al adiposito marrón como para dar un pantallazo general y conocerlo, en realidad más que nada, pero sin tomarlo por ahí tan en profundidad, saber cuál es sí la distinción entre lo que es el adiposito blanco o amarillo, ¿sí? Y el adiposito marrón o pardo, como les suelen decir. Este adiposito marrón o pardo va a tener varias diferencias, obviamente, con el blanco, principalmente la primera porque es multilocular, ¿sí? En vez de ver como veíamos en el otro, esa gran vacuola lipídica, vamos a ver que tiene múltiples gotitas lipídicas dentro de su interior, ¿sí? O sea que es multilocular. Esa es la primera diferencia y que dirá la más importante, ¿sí? También tiene gran cantidad de mitocondrias, ¿sí? En este caso están dibujadas. Esto es de un libro del Crispy que es hermoso, que es en realidad un dibujo porque no se llega a observar, obviamente. Se tiene que observar con un microscopio electrónico, ya no se ven las mitocondrias. Se veían, ya no me acuerdo. Las mitocondrias me parece que sí se veían, no con el óptico, pero muy, muy chiquitititas. No se Sí. llega a ver con esta claridad, chicas. O sea, lastimosamente, esto necesitábamos sí o sí un dibujito ilustrativo como para poder entenderlo. Estos de los costados serían todas mitocondrias, ¿sí? La conformación va a tener, dentro de lo que es la conformación de ese adipocito marrón, va a tener hierro y cobre, ¿sí? Y eso es lo que le va a dar justamente esa coloración, ese adipocito, esa coloración parda que le dicen o marrón. La función también va a ser totalmente distinta en realidad al adipocito blanco, ¿sí? Ya que su función es la conservación y el incremento de la temperatura corporal, y sus mitocondrias van a utilizar esos lípidos para generar calor a través de la enzima UCP1, ¿sí? Y no va a ser obviamente la generación de energía como lo era en el adipocito blanco, ¿sí? Acá lo que se busca en realidad es el calor, más que nada. Acá tenemos en el corte histológico, acá se mechan justamente, tenemos en esta imagen, acá tenemos un adipocito marrón y fíjense las múltiples vacuolas, ¿sí? Lipídicas, fíjense que la distinción que tiene, la diferencia que tiene con el blanco, acá tenemos por ejemplo tejido adiposo blanco y tejido adiposo marrón. Fíjense que hasta en esta imagen se ven las pequeñas vacuolitas adentro, los núcleos y cómo son, y en el blanco la diferencia o la distinción que tiene entre estos dos tejidos, obviamente. Hay más cantidad en lo que es el recién nacido, ¿sí? Y obviamente también, acá no viene el caso, pero también en animales que hibernan, porque necesitan en realidad generar este calor, ¿sí? En el adulto, por ejemplo, lo vamos a encontrar en la zona supraclavicular, ¿sí? Y en la interescapular, detrás, que es bastante, bastante común. Acá tenemos la imagen, justamente. Según, ven que estas son las zonas en donde lo encontramos en el recién nacido, ¿sí? Y en el adulto. Ahora, según recientes investigaciones, y esto sí lo sacamos de distintos papers que fuimos encontrando, se descubrió que en el adipocito blanco puede llegar a sufrir una transformación a beige mediante distintos estímulos, como por ejemplo las bajas temperaturas, ¿sí? Por eso justamente acá decimos el tejido adiposo marrón, pardo en realidad, en un adulto a 27 centígrados, centígrados de temperatura y a 19 en realidad se genera un aumento a veces, un aumento sobre todo en la coloración también de este tejido adiposo pardo, ¿sí? Ante el estímulo de la baja temperatura,
y también de una hormona, que se llama hormona iricina, que produce el músculo, por ejemplo, ante lo que es la actividad física, ¿sí? Viri, una pregunta Sí. acá de Ceci. Dice, beige y pardo, ¿es lo mismo? En realidad beige le llaman al adipocito blanco que se transformó en adipocito pardo, por así decir. Sí. Esto está, chicas, es como, no digo de última investigación porque tiene unos años, pero en realidad no está ni del todo comprobado, se está estudiando todavía, está como en un constante cambio justamente por esto, porque no se descubrió hace tanto que podía existir esta transformación del blanco en pardo, ¿sí? Para llamarse finalmente beige, sino que pensaban que el pardo era algo estanco, que en realidad estaba más presente en el bebé, en los infantes, y que después se iba como perdiendo con el tiempo. Y actualmente distintas investigaciones han notado esto, que se podía ejercer una transformación de ese adipocito blanco ante distintos estímulos, como eran las bajas temperaturas o la acción de esta hormona iricina, ¿sí? Que se daba por actividad muscular, por la actividad de los músculos. Igualmente no es la fase mayoritaria, ¿no? Claro. Es ante diversos estímulos, nada más. Claramente. Bueno. Y ahora les toca pensar a ustedes. Reflexionando, como para cortar un poco tanta cháchara y empezar a hacer trabajar las neuronas, las cabezas, darnos un cachetazo así como de despertarnos. Pregunto acá, ¿cuál será el tejido que en este caso mayoritario será en esta foto, en esta imagen? Esta es fácil. ¿Tenemos contestaciones? Ahí está, subcutáneo, Diana, hipodermis, tejido celular subcutáneo. Perfecto. Perfecto. Y si volvemos a las células, entonces, ¿cuáles eran las organelas que más trabajaban en este tejido celular subcutáneo? Adipocitos están, todas contestadas. Bien, los adipocitos, blancos. perfecto, con las células. Bien, buena aclaración, adipocitos blancos, perfecto. Rel dice Julieta. Muy Ahí bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Bien. nos vamos a la próxima. Y esta ya viene con ayuda, me parece. ¿Por qué se ve el capitone? ¿Qué pasaba acá? Chan, 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 chan. Acá dice María Clara por las fibras de anclaje verticales, por las fibras todas. Cecilia lo mismo. Perfecto. Ana Muy también, bien. Julieta, Marina. Muy bien. Bueno, estas más que nada son, por sobre todas las cosas, como para también ver que tiene una relación todo esto de lo que venimos hablando con el hecho en donde trabajamos nosotros, ¿sí? O lo que podemos llegar a observar en las pieles. Son como pequeños nexos de unión entre tanta cháchara y nuestro plano de trabajo normal. Y ahora sí nos adentramos ya en este último pedacito, en lo que es la dermis. Es como que subimos un cachitito desde el tejido celular subcutáneo hacia arriba, ¿sí? Vamos a encontrar esta dermis entre, obviamente, la epidermis de acá arriba, y el tejido celular subcutáneo que viene por acá debajo. El tamaño también va a variar según la región corporal y obviamente la edad de la persona. Si, por ejemplo, en los párpados tiene 1 milímetro, en la espalda tiene 5 milímetros, ¿sí? ¿Por qué va a ser este engrosamiento? O en realidad la vamos a encontrar más gruesa en la espalda, porque obviamente es el soporte del esfuerzo de lo que es nuestra postura, ¿sí? Nuestra posición. Entonces se requiere tener una dermis con una cuantiosa cantidad de fibras que vayan a generar también dentro de todo ese sostén. Bueno, vamos ahora a lo que es la función, ¿sí? de esta dermis. Va a tener una función protectora
como segunda línea de defensa, por ejemplo, ante traumatismos. Si bien decimos siempre que el hipodermis es la que más defiende ante traumatismos, el hecho de que se sostengan todas estas fibras colágenas y le den como una tensión a ese tejido, también hace una segunda línea de defensa, ¿sí? Le va a dar soporte al sistema vascular nervioso, ¿sí? A toda la parte anexial también. Recuerden que por esta dermis era por donde atravesaban todo lo que vimos en ese dibujito anterior, ¿sí? Los plexos vasculares, los folículos pilosebáceos que también atravesaban todo esto, las glándulas endocrinas, las sudoríparas, la apócrina, la glándula sebácea, todo esto se ve inmerso dentro de este tejido dérmico, ¿sí? Va a nutrir, como dijimos antes, a la epidermis, la va a mantener unida, ¿sí? Por sobre todas las cosas, para que no se nos vaya volando, por así decir, que esté sostenida y también comunicada gracias a este pasaje de sustancias que tiene, ¿sí? Y esto es importantísimo, por ejemplo, para cuando vemos cicatrización, ¿sí? Que vamos a tenerlo en el módulo 8, allá lejos hace tiempo, bueno, a ver que después cerramos los ojos, los abrimos y ya lo tenemos encima, pero la realidad es que es importante entender esta comunicación que se mantiene entre la epidermis y la dermis para poder llegar a entender lo que son los procesos de cicatrización. Otra de sus funciones es que retiene agua, obviamente, a través de lo que es la sustancia fundamental, y vamos a ver que se encuentran dos zonas o dos regiones, obviamente. Lo que es el estrato papilar, ¿sí? La parte papilar, que va a estar entre las papilas dérmicas o las crestas interepidérmicas, como podemos ver acá, ¿sí? Las papilas dérmicas serían las que van hacia arriba, las crestas epidérmicas, esta zona que baja, ¿sí? Hay colágeno, obviamente, y elastina, pero con fibras mucho más finas en esta zona que en lo que es la zona reticular. Ven que incluso se ve la diferencia en el corte histológico de lo que son estas fibras colágenas en esta zona y que no se pueden llegar a distinguir en la zona del estrato papilar. Otra de las diferencias es que posee tejido conectivo laxo, ¿sí? En donde encontramos, por ejemplo, muchos componentes celulares y más sustancia fundamental, ya que obviamente esta va a ser la zona de intercambio nutritivo y metabólico, ¿sí? Con lo que es, por ejemplo, el epidermis. Entonces, hay una diferencia entre la zona del estrato papilar, se me había escapado el mouse, y el estrato reticular. Fíjense que acá, por ejemplo, vemos más cantidad de células, no se llega a apreciar bien en este corte histológico porque está como muy amplio, pero si llegamos a verlo, vamos a ver que en el estrato papilar hay como más espacios libres, vendría a ser. En cambio, en el estrato reticular se ve mucha cantidad de fibras y no tantas células, ¿sí? Y no tanto espacio libre, no tanta sustancia fundamental. La zona reticular, en cambio, es la que le va a dar dureza y resistencia principalmente a esa dermis, ¿sí? Ya que es de 8 a 10 veces más gruesa. La zona papilar la tenemos acá, entre la zona de las papilas. Todo lo que está debajo es el estrato reticular, ¿sí? Hay más cantidad de fibras, como habíamos dicho, y con un tamaño, también como habíamos dicho, mucho mayor, ¿sí? Menos sustancia fundamental y menos componentes celulares que lo que teníamos en la dermis papilar. Y ahora, acá sí lo tenemos, como ven, más ampliado, ¿sí? Entre lo que es el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso o irregular, ¿sí? Podemos comparar entre estos dos tejidos que tenemos más componentes celulares. ¿Ves que lo que vemos acá son núcleos de células en la tinción con hematocilina y eosina? Tenemos más núcleos celulares, ¿sí? Y que no hay tanta cantidad en lo que es la dermis reticular, en donde el tejido conectivo es denso, ¿sí? Las fibras de colágeno que vemos acá, las vemos en ese rosa que está como por detrás, ¿sí? Las vemos que son mucho más finas, en cambio, en el tejido conectivo denso, vamos a ver que son mucho más gruesas, ¿sí? Y que las reticulares, como veas, perdón, las elásticas, se me fueron las reticulares, las elásticas que vemos acá, de este lado ya no encontramos tantas, ¿sí? Porque la zona que necesita más de esa elasticidad va a ser la del tejido conectivo denso en esa dermis papilar, ¿sí? Y ahora le dicen, tejido conectivo denso, irregular o no modelado, ¿sí? Y vamos a ver que esto en realidad no es tan así, porque vamos a ver que este tejido conectivo denso es el que finalmente le da la forma a esas líneas de Langer que, por ejemplo, se utilizan
en lo que es la cirugía plástica, ¿sí? Que también vamos a ver en el módulo 8. Pero, por ejemplo, un cirujano plástico se basa en estas líneas de tensión de la piel para generar heridas, o no heridas, cirugías con menos o con mejor cicatrización, ¿sí? Y con, al ser respetando esas líneas de tensión, lo que ayuda es a que sea más rápida la cicatrización y que quede menos cicatriz, ¿sí? Entonces es importantísimo, y no es que es tan irregular como dicen, sino que marca un patrón definitivo, que es el que vemos justamente en las imágenes. Bueno, y acá tenemos la orientación de las fibras, ¿sí? Que esto también es importantísimo. Estas fibras colágenas en la dermis papilar van a tener una orientación que es más vertical, ¿sí? Va a respetar la orientación de esta papila. Acá tenemos, por ejemplo, la papila dérmica, o sea que todo lo que tenemos en este color más intenso va a ser epidermis, todo lo que tenemos debajo va a ser dermis, ¿sí? Vamos a ver que dentro de la dermis papilar, la orientación de esas fibras colágenas van a ser en formato vertical, y en cambio, dentro de lo que es nuestra dermis reticular, la orientación de esas fibras colágenas van a ser horizontales. Esto también lo reveemos en el módulo 8 con todo lo que es la cicatrización. La diferencia, obviamente, de cantidad de células y la cohesión entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo también va a ser importantísimo. Bueno, y acá nos vamos a la parte, una parte más importante de todo esto, ¿sí? Que es la composición de ese tejido conectivo. Dijimos ya que vamos a tener el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso, ¿sí? En el laxo va a haber más cantidad de células, como habíamos dicho antes, células fijas, ¿sí? Como por ejemplo los fibroblastos, los histocitos y los mastocitos, y también células migrantes, así que lo que van a hacer es acudir a esa zona cuando hay, por ejemplo, inflamación. Y esto va a ser importante para cuando veamos distintos procesos o distintas patologías, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, los procesos de cicatrización, los procesos de inflamación que se dan sobre la piel, ¿sí? En todos estos procesos patológicos, vamos a ver que dentro de esa dermis no solo vamos a tener gran cantidad de las células fijas normales, ¿sí? Que son los fibroblastos, los histocitos y los mastocitos, sino que también vamos a tener gran cantidad de células migrantes que van a venir a esa zona específicamente por la inflamación que se produce, y van a ver también, vamos a seguir hablándolo, pero a través de distintos estímulos, como por ejemplo las quimiosinas, ¿sí? Que son distintas citocinas que se utilizan para el marcado, para el llamado a la zona en donde tienen que llegar esas células que vienen a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Para acudir a solucionar un problema, o porque hay un proceso de inflamación adentro y tienen obviamente que intentar subsanarlo. Va a haber más cantidad de proteínas fibrosas, ¿sí? Como colágeno, elastina en este caso, y fibras reticulares de colágeno tipo 3. Y obviamente va a haber más cantidad de vasos sanguíneos y vasos linfáticos, ¿sí? Que van a ser los que ayuden también a nutrir a toda la epidermis que tenemos por sobre encima. Bueno, y acá nos vamos a adentrar un poquito en lo que son las fibras específicamente, en realidad que son las células más que nada, y lo que producen. ¿Hasta acá venimos bien? Yo pregunto y mientras tomo agua. A ver. En el chat no había nada escrito. Ah, bueno, bien. María Clara dice sí, genial, y Cristina también, muy claro. Bueno, buenísimo. Avanzamos entonces. Nos vamos a nuestro fibroblasto, ¿sí? Célula principal, diría, fundamental de la dermis, y una célula que tenemos que conocer como si fuese, nada, nuestro nombre y apellido, porque en realidad es una de las células que más queremos usualmente estimular en muchísimos casos dentro de nuestro trabajo, ¿sí? Tiene una forma que es fusiforme o estrellada, ¿sí? Como podemos llegar a ver acá, y a través de esas prolongaciones que tiene, es como se conecta hacia otros fibroblastos, ¿sí? Acá, por ejemplo, la tenemos en el corte histológico, ven que tiene un formato que es como si se
estirara en realidad, y en ese estiramiento es donde se producen esas conexiones entre los distintos fibroblastos que también se utilizan para la comunicación, ¿sí? Va a generar y sintetizar todo, obviamente, lo que hay en la dermis, todo, Perdón, sí. Virchu, quisiera que me volvieras a mostrar cómo se estira. Así como... No me digas que no estuvo re topísimo mi estiramiento. Estuvo topísimo. ¿Vieron por qué dijimos que estamos locas, chicas? No es en vano. Sí, pero es así. Es el ejemplo gráfico. Les voy a dar la explicación del por qué. Hay cursos de neuroeducación que enseñan justamente que uno aprende con el cuerpo. Entonces, cuanto más involucramos el cuerpo en el proceso de estudio, más podemos llegar a recordar aquello que estamos estudiando, ¿sí? Por eso es importante, yo siempre las estimulo y las hincho los quinotos a todas, con que hagan suyo lo que están leyendo, con que se muevan, con que lo expliquen, con que lo dibujen, porque todo lo que nosotros dibujamos, expresamos y nos movemos, no se olvida más, chicas. Así que cuando vayan a hablar del fibroblasto, acuérdense de mi estiramiento fundamental para saber qué sirve esto en la comunicación con otras células, específicamente con otros fibroblastos, como para mantenerse comunicados y saber qué es lo que pasa ahí dentro. Bueno, entonces decíamos, va a generar y sintetizar todo lo que hay en la dermis, ¿sí? La sustancia fundamental sale de acá, las fibras colágenas salen de acá, las fibras elásticas salen de acá, así que fíjense el laburo que tiene este fibroblasto todo el tiempo, ¿sí? Cuando está activo, como lo tenemos acá en la foto, lo llamamos fibroblasto. Ahora, cuando está en reposo o inactivo, como lo podemos ver en este dibujito, ¿sí? Lo llamamos fibrocito. Y no tiene el mismo aspecto, obviamente, que el fibroblasto, sino que es más alargado, ¿sí? Y no tiene tantas prolongaciones, lastimosamente. Esto es cuando decimos está en reposo. ¿Por qué está en reposo? Y porque ya no estamos en una edad de reproducción celular póstuma, así como estamos hasta los 25 años, en donde hacemos como queremos y nuestros fibroblastos responden al toque, ¿no? En esos casos ya son fibrocitos. Y también se activan, por ejemplo, si tenemos un corte, ¿sí? Una herida, algún proceso que esté sucediendo en donde deba actuar para generar nuevas fibras colágenas, para generar nueva sustancia fundamental que alimente una zona que quedó carente de todo esto, ¿sí? En esos casos ese fibrocito se activa y se vuelve fibroblasto nuevamente. Son los menos, chicas, lastimosamente, debemos de reconocerlo, por más que nos encantaría que sean un montón, no, pero bueno, la realidad es que es necesario. Por eso en muchísimos tratamientos se llaman simil-lesión, ¿sí? Porque en realidad lo que están buscando es generar la activación de este fibroblasto, o este fibrocito en realidad, para que vuelva a ser fibroblasto, y que generando una pseudolesión se active y genere nuevamente fibras y, obviamente, fibras y sustancia fundamental, ¿sí? Tenemos otro tipo de células más también involucradas en todo esto, que son los fibroclastos, ¿sí? Estos fibroclastos se van a encargar de todo lo que es la actividad fagocítica de la zona, cuando, por ejemplo, hay que hacer una remodelación de ese tejido por daño, ¿sí? Cuando tenemos una cicatriz, por ejemplo, hicimos en realidad una herida, ¿sí? Y tenemos zonas que tienen que estar en remodelación porque ya no cumplen esa función, los fibroclastos son los que se encargan de remodelar ese tejido para el fibroblasto nuevamente volver a completar esos espacios, ¿sí? Van a proceder de una célula pluripotente del mesénquima, y acá nos vamos otra vez a las palabras complicadas, ¿sí? Pero también son importantes para saber qué viene de ese tejido mesenquimatoso, que obviamente también es el que le da origen a los adipocitos, ¿sí? Y por esto también es que se dice que tienen un origen común, por esto cuesta tanto esta separación entre el tejido celular subcutáneo y la dermis, ¿sí? Porque ambas tienen ese mismo origen, esa misma célula pluripotente del mesénquima, que es la que le da la vida a ambos dos, ¿sí? Y son las células más numerosas del tejido conectivo laxo. Me están preguntando de este lado, me interrumpen de costado, chicas.
No la veo. Bueno, seguimos acá. Nos vamos ahora con las otras células fijas que teníamos, ¿sí? Los mastocitos y los histiocitos, que vamos a ver que están dentro de la dermis comúnmente, pero que cuando hay procesos patológicos vienen más cantidad, ¿sí? No son solamente estas, sino que trae nuestra irrigación, ¿sí? Más cantidad de estas células también para que solucionen los procesos que se están dando dentro, ¿sí? Los mastocitos, hablando primero de ellos, se van a originar en lo que es la médula ósea y se van a agrupar alrededor de los pequeños vasos sanguíneos, ¿sí? En lo que es la dermis papilar, en esa parte superior, ¿sí? En ese plexo vascular superficial, y van a constituir a lo que es la primera línea de defensa. ¿Por qué? Porque estos gránulos que se ven dentro, lo que contienen es histamina y heparina, ¿sí? La histamina lo que va a hacer es tener una acción vasodilatadora, aumentando la permeabilidad de esos vasos, para de esta forma también ayudar a que vengan hacia la zona de la lesión otras células, ¿sí? Que vayan, por ejemplo, los linfocitos, a generar una lucha, una batalla contra la infección o contra las bacterias o contra lo que haya entrado, ¿sí? Que es ante lo que están reaccionando, ¿sí? Y la heparina, que funciona, por ejemplo, como un anticoagulante. Al desgranularse, como vemos acá, se me perdió el mouse otra vez acá. Al desgranularse, como vemos acá en esta imagen, lo que hacen es ayudar a la migración de las células de lo que es la línea blanca, ¿sí? De todos los glóbulos blancos que vienen, como los linfocitos, por ejemplo, que vienen hacia esa zona, ¿sí? Para ubicar lo que es el tejido afectado, cuál es el que está en problemas, por así decir. Y fíjense como en este corte histológico se ven todos los gránulos que adentro contienen histamina y heparina, ¿sí? Es una célula hermosa. Es una de las pocas que conocemos así con el formato de verdad de huevo frito, como le decimos. El resto, nada, son las menos. Bueno, y los histiocitos, por su parte, como podemos ver acá, son macrófagos que también van a derivar de la médula ósea, ¿sí? Y luego de las 32 horas van a llegar a esos tejidos de destinos, como es la dermis, en este caso la dermis papilar, y de acuerdo al tejido a donde llegan, es que van a cambiar su nombre, ¿sí? No, en realidad son histiocitos, pero al migrar y llegar a un tejido, de acuerdo a ese tejido, se van a llamar de una manera determinada. Por ejemplo, en el hígado se van a llamar las células de Kupffer, ¿sí? Los macrófagos alveolares se van a llamar en el pulmón. Células de Langerhans se van a llamar en la epidermis, ¿sí? Van a estar obviamente relacionados con la inflamación, sobre todo la inflamación aguda, y van a aumentar esa población cuando suceden, por ejemplo, distintos procesos inflamatorios. Y son obviamente parte, así como los mastocitos, también de nuestro sistema de defensa, ¿sí? Aquel que nos defiende ante distintas agresiones o distintos daños, noxas que pueda haber del medio. Hay otras células migrantes, sí, que no las tenemos acá, como por ejemplo los neutrófilos, vamos a verlos igualmente más adelante también, ¿sí? Los neutrófilos en un 70% llegan, por ejemplo, cuando hay inflamación, forman un 70% de la cantidad de células que hay cuando hay un problema en la piel. Si el 70% de lo que tenemos, cuando por ejemplo tenemos un corte, van a ser neutrófilos, ¿sí? Pero son migrantes, no es que están dentro de nuestra dermis, sino que vienen llamados, por ejemplo, por estos mastocitos, ¿sí? Por esta liberación de histamina que generó esa vasodilatación, va a aprovechar esa vasodilatación para llegar, migrar hacia la zona de destino, y en ese caso, o sea que contienen proteasas, ¿sí? Lo que van a hacer es desarmarse y esas proteínas van a obviamente terminar afectando a las bacterias. El problemita que tenemos en el camino es que también van a afectar a nuestras proteínas, ¿sí? Entonces, también acá es donde intervienen nuestros fibroclastos remodelando todo aquello que ya no sirva o no sea más funcional dentro de nuestro cuerpo. Otro de los que vienen con nuestro torrente sanguíneo son los eosinófilos, ¿sí? Que también liberan histaminasas, que lo que hacen es regular los efectos de la histamina, ¿sí? Así como el mastocito libera histamina y la histamina es una de las que primero generan, por ejemplo, esa picazón en la piel, esa inflamación, ¿sí? En este caso, los eosinófilos vienen a liberar las histaminasas que van a controlar a esa histamina, ¿sí? Para que bajen esos procesos. Obviamente también se va a generar dentro de la zona una inflamación.
Y los linfocitos, que también son parte de la línea blanca de defensa, que obviamente vienen a nuestra zona o a nuestro sitio de dermis cuando hay algún problema en puerta. Vir. Sí. Ah, fue a dúo Anda, esto, anda qué vos, problema. No, Gaby, dale. ¿Alguna que me diga, chica? Ahora sí, las dos apagamos, bueno. Dice Paola, la función del tejido celular subcutáneo es la de protección de los traumatismos de los órganos vitales y la función de la dermis sería la turgencia dentro del tejido conectivo. Porque en realidad, como dijimos, la dermis también cumple una función de protección como segunda línea de defensa. No se olviden que las fibras colágenas, chicas, en el tejido denso también son potentes, ¿sí? Entonces también ayudan a que cuando yo estiro esto así, esto no se abra, por así decir. Entonces también forman parte de la defensa. Y no se olviden que el tejido celular subcutáneo, su única función en realidad no es el proteger ante distintos traumatismos, sino que también generan un aislamiento, entregan energía, ¿sí? Hay muy pocas cosas en nuestro cuerpo que tengan una sola función. Y cuando tienen una sola función, agárrate, Catalina, porque esa función es importantísima y no se puede cambiar de ninguna manera, ¿sí? Entonces, casi todo en nuestro cuerpo tiene un porqué. Esto es, casi todo no, todo en nuestro cuerpo tiene un porqué. Algunos no se han descubierto todavía, ¿sí? Pero todo en nuestro cuerpo tiene un porqué. Está ahí por algo específicamente y ayuda a algo dentro de la comunicación, dentro de la interrelación que tenemos, ¿sí? Entonces no tomemos las cosas, como decimos siempre, no tomemos como compartimentos estancos. Somos uno solo y así tenemos que tomar nuestro cuerpo, porque todas nuestras células actúan en comunicación entre sí, ¿sí? Van a ver a lo largo de los distintos módulos que no hay manera de considerar que que genera una sola función o que hace una sola cosa y ahí quedó y se terminó. Van a ver que en este proceso que hablábamos recién, algunas liberan histamina, otros liberan histaminasa para controlar, algunas generan quimiosinas y dejan un rastro al venir para llamar, otros generan la vasodilatación que va a hacer que vengan esas células hacia la zona. Hay un conjunto. ¿Por qué hay un conjunto? Porque trabajan en conjunto, trabajan comunicándose entre sí, en comunidad. ¿Sí? ¿Respondí? A ver, Me fui por las ramas. hay otra pregunta mientras. Pregunta Rosy. Por si entendí bien, las células de la piel, ¿las de Langerhans se aumentan cuando hay una inflamación en la epidermis? Las de Langerhans, en realidad, lo que hacen es una célula que está en la epidermis dentro, no fija, obviamente, pero está en epidermis y va y viene, porque su función principal es captar antígenos, ¿sí? Entonces, capta esos antígenos en la epidermis y desde ahí se tiene que ir hacia el ganglio a presentárselo a los linfocitos. Entonces, no está constantemente ahí. Y aumentan casi todas nuestras células en realidad cuando notan un problema, aumenta su cantidad. ¿Por qué? Porque generan esa defensa, ¿sí? Dejan un rastro y aumentan en esa zona de lesión la cantidad de células que se necesitan en realidad para cumplir esa función específica de acuerdo a lo que suceda, ¿sí? Porque también no nos olvidemos que esa célula de presentadora de antígenos, esa célula de Langerhans, fue y dijo, mirá, fagocité esto ahí arriba, ¿sí? Es esto, lo identifica. Entonces, los linfocitos lo presentan al cuerpo y generan una especie no solo de llamar a su batallón entero para que vaya a luchar en contra de él, sino que generan una especie de etiqueta que se le pone para que en cualquier momento que vuelva a entrar ese antígeno sea reconocido y obviamente actúe automáticamente fagocitando y eliminando, ¿sí? Acá dice Paola, gracias, hay que retroalimentar las ideas iniciales. La piel como un conjunto, relación y comunicación. Tal cual, así como lo estás diciendo, Pau, porque es esto, es el nexo que nos separa, pero que nos une, ¿sí? Nos une con el medio externo, con todo lo que sucede, más allá de generar esto que es una neta o una franca separación.
Entonces tenemos que tomarla como tal, y dentro de nuestro cuerpo todo se comunica, chicas, todo, es perfecto. Cuanto uno más estudia el cuerpo humano, no hay manera de no enamorarse, porque es perfecto por donde lo miremos, así es como como un reloj suizo. En cuanto una de esas patitas se desarregló, empiezan a desarreglarse un montón que trabajaban en correlación con esta. ¿Qué más tenemos? ¿Contesté las preguntas, Clarísimo, chicos? dijo Rosa. Ah, bueno. Buenísimo. Bueno, nos vamos ahora, ya nos falta tanto, no venimos tan mal. Me siento muy bien, bueno, a pesar de que son 7:54, ya no me siento tan bien. Seguimos. Nos vamos con nuestras fibras colágenas, ¿sí? Las fibras colágenas vamos a notar que son gruesas, son largas y no son ramificadas, así como sí vamos a ver que son las fibras elásticas. Van a representar lo que es el 70% del peso seco de la piel. Imagínense la cantidad y cómo están, ¿sí? Ahora, lo que es el diámetro de esas fibras van a ir incrementando su tamaño desde la dermis papilar, ¿sí? Desde la parte más superficial, hacia lo que es la dermis reticular. Cuanto más profunda vayamos en la piel, más densidad van a tener esas fibras. Si yo vuelvo nuevamente, o las que tienen impreso por ahí el apunte, para así no vuelvo tantas páginas, que encima mi mouse anda como el traste y quiero ir para adelante y me va para atrás. Pero vuelvan a esa imagen donde donde mostramos la dermis completa, y ahí van a ver claramente, de una forma neta, cómo se van engrosando esas fibras, ¿sí? A medida que vamos bajando en profundidad dentro de ese tejido, ¿sí? Vamos a tener en su conformación, obviamente, una primera conformación de lo que son las uniones de las cadenas polipeptídicas, ¿sí? De pasar un polipéptido. Esas cadenas, sus pequeños péptidos se van a ir uniendo, ¿sí? Esos pequeños péptidos de glicina, de hidroxiprolina, de hidroxilicina, van a ir uniéndose y se van a ir estabilizando, obviamente, por distintas uniones que van a ser inter e intramoleculares, ¿sí? Dentro de lo que es el retículo endoplásmico rugoso del fibroblasto, o sea, todavía estamos adentro de nuestra célula. En el retículo endoplásmico rugoso, en ese RER, va a ser en donde se vayan uniendo esas cadenas y donde vayan estabilizándose, ¿sí? A través de esas uniones para comenzarle a darle ese primer formato que tienen. Me desapareció el mouse otra vez, ese primer formato que tienen, ¿sí? Ahí es donde se van a sintetizar, obviamente, las primeras cadenas de lo que llamamos el procolágeno, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que van a necesitar para generar ese procolágeno? Van a necesitar hierro y vitamina C, ¿sí? Y son fundamentales. ¿Por qué? Porque sin esto no pueden hidroxilarse. Y para formar, obviamente, la hidroxiprolina y la hidroxilicina, que van a componer esa fibra de colágeno, ¿sí? Van a necesitar imperiosamente el poder hidroxilarse. Y esa hidroxilación no se va a permitir si tenemos una deficiencia de hierro y de vitamina C, ¿sí? Ahora, esas cadenas polipeptídicas se van a ir enrollando, ¿sí? Como podemos llegar a ver acá, en realidad, se van a ir enrollando, les hago, vieron que yo, ahí volvemos a la neuroeducación, les hago, se van a ir enrollando y van informando lo que es el tropocolágeno, ¿sí? Que va a ir siendo almacenado en el aparato de Golgi. Fíjense que no podríamos entender esto si no hubiésemos visto la célula al principio. Dentro de ese aparato de Golgi es donde se va a ir almacenando todo este protocolágeno, y luego va a salir al espacio extracelular, gracias a que el aparato de Golgi lo empaquetó para que la membrana lo reconociera, ¿sí? Y finalmente fuera ya de la célula se va a formar en fibras, ¿sí? Y luego en bandas de colágeno, ¿sí? Las bandas de colágeno son las responsables de esos surcos cutáneos que tenemos en la superficie, ¿sí? Cuadrangulares en la piel fina, ¿se acuerdan cómo habíamos hablado, cómo mostramos que se formaban esos pequeños polígonos? Y después lineales en la piel gruesa, que eran los que se unían después en distintas cadenas y formaban esos dermatoglifos. O sea, son gracias a estas bandas de colágeno que tenemos ese formato dentro de nuestra piel, tanto finas, obviamente,
como gruesa. Ahora, luego del nacimiento, el número de bandas va a ir disminuyendo, ¿sí? Pero van a ir aumentando esas fibras en su densidad. Cuanto más grande, en edad, por supuesto, la persona, obviamente, más denso va a ser ese colágeno que posean, ¿sí? Más fibra, más gruesas van a ser esas fibras que tengan encima. ¿Se entendió? Que veo que ahí se movió el chat de golpe. Bueno. Ahora nos vamos a otras fibras. No, el chat es porque se tiene que ir Esther y nos ve después por YouTube. Ah, bueno, perdón. Ya vi que se movió y dije, por ahí queda alguna duda. Bueno, seguimos rápidamente que ya son las 8. Las fibras elásticas, ¿sí? Lo que van a hacer estas fibras elásticas van a ser determinar lo que es la extensibilidad y la elasticidad cutánea, ¿sí? La elasticidad de ese tejido. O sea, va a permitir que el tejido vuelva a su posición una vez que yo lo estiro así. Bueno, el mío ya no vuelve tanto, pero vuelve a su posición. Cuanto más jóvenes somos, obviamente más rápido vuelve a su posición. Por eso es que en los viejitos, muy viejitos, cuando nosotros agarramos la piel y la ponemos, yo tengo una foto de esto con mi mamá, que me va a reventar cuando le diga que es viejita, muy viejita. Que la pusiste de ejemplo. La puse de ejemplo tal cual. Pero bueno, ya tengo todo disculpado a esta altura. Yo le hacía así, le saqué una foto y esto quedó exactamente así, cuando yo lo solté, por supuesto, quedó exactamente así, en la misma posición. Es porque esas fibras elásticas, lastimosamente, ya no están en su mejor, en su augurio, ¿sí? En su mejor apogeo, en la época de apogeo. Pero bueno, no importa. Están formadas, por supuesto, por elastina, ¿sí? Que es una proteína fibrosa insoluble, y por microfibrillas periféricas. Acá es donde podemos ver justamente estas láminas elásticas, estas fibras elásticas, y acá las tenemos en estado relajado, ¿sí? O sea, sin estiramiento, tranquilas, en su estado natural, y cuando yo levanto, cuando yo estiro, ¿sí? Estas pequeñas uniones cruzadas que tienen, ven que tiene un formato como muy particular. Esas uniones cruzadas sobre sus bordes son las que le permiten justamente realizar ese estiramiento, con lo cual estas mismas fibras que se ven así como más ondeadas, cuando yo las estiro, tienen, a pesar de ser un dibujo, obviamente, este formato, ¿sí? Bueno, de red. De red, ay, gracias, me había olvidado ese pequeño detalle. Ese formato de red, ni más ni menos. Así como con el colágeno, lo primero que sale del fibroblasto es la tropoelastina, ¿sí? Que va a ser el precursor, obviamente, de la elastina. Primero se va a sintetizar y se va a secretar las microfibrillas periféricas, ¿sí? Y se van a agrupar finalmente formando también un cilindro. En una segunda etapa, o sea, luego de esto, lo que van a hacer es secretar dentro de las microfibrillas la elastina y se va a unir a esas microfibrillas por medio de desmosomas, ¿sí? Por medio de lo que son uniones, a los desmosomas, perdón, por medio de lo que son esas uniones covalentes, ¿sí? Que comparten, bueno, lo van a ver en química después, pero son las que comparten electrones en el último nivel. Después las reventamos con química también, nos van a querer odiar. A mí, a vos. Sí, Clauducha, que te tengo justo acá en la imagen. Este tejido elástico va a ocupar del 1 al 3% de lo que es el peso cerco de la dermis. Fíjense la diferencia abrumadora que hay con lo que era el colágeno, ¿sí? Y van a estar lastimosamente totalmente ausentes en lo que son los procesos de cicatrización y en las queloides, ¿sí? Y van a estar muy disminuidas en las estrías, con lo cual tenemos que tener en cuenta que este tipo de cicatrices, tanto las queloides, ¿sí? como los procesos cicatrizales y las estrías, que también en parte son cicatrices, no van a tener esa misma elasticidad que tiene la piel común porque justamente han perdido estas fibras elásticas o en el caso de las estrías están muy disminuidas. Bueno, a ver a dónde nos vamos ahora. Nos vamos a la sustancia fundamental amorfa, ¿sí? ¿Qué es la sustancia fundamental amorfa? Es la que va a llenar todos los espacios entre las fibras y las células. En donde parece que no hay nada, bueno, no, hay algo, chicas. No es que no hay nada.
hay sustancia fundamental amorfa, ¿sí? ¿Y cómo está constituida? Está constituida por agua, por electrolitos, por proteínas, como por ejemplo la fibronectina y la vitronectina, ¿sí? Que son glucoproteínas de adhesión de distintos planos, como habíamos visto antes, por glucosaminoglicanos, que los conocemos más como GAGs, ¿sí? Y también por proteoglucanos. Estos glucosaminoglicanos lo que tienen es una acción higroscópica, ¿sí? Y retienen hasta 100 veces su tamaño en agua. Por eso cuando decimos, bueno, ¿qué hay en estos espacios? Y nos dicen agua, en parte tienen razón, ¿sí? Porque en realidad hay sustancia fundamental amorfa, pero esos glucosaminoglicanos son los que tienen esa capacidad de retención de agua, por lo cual al retener agua también vemos, ¿sí? Agua en esta zona. Eso es importantísimo. Bueno, y ahora nos vamos a lo que son los plexos vasculares. Como habíamos hablado antes, ¿sí? Desde lo que es el punto de vista topográfico, hay 3 plexos en la piel. El plexo papilar o vascular superficial, que es el que tenemos acá arribita, ¿sí? Que se encuentra debajo de las papilas dérmicas y eleva, ¿sí? Estos capilares que se ramifican para nutrir a lo que es la epidermis, que la vamos a tener acá por encima. El plexo vascular profundo, ¿sí? O dermoepidérmico también llamado, que es una pseudodivisión entre lo que es la dermis reticular y el tejido celular subcutáneo, como habíamos hablado, y después el plexo subcutáneo, que lo vamos a tener mucho más profundo, ¿sí? Debajo de, ya metido en la parte más profunda que no tiene que ver o no tiene relación exacta con lo que es la piel. Ahora, entre estos 3 vasos va a haber vasos comunicantes, ¿sí? Como vemos acá, para poder irrigar obviamente absolutamente todos los planos, porque piensen que la irrigación sanguínea es la que trae la nutrición a esa zona, con lo cual, como vemos acá, las glándulas, ay, se me fue el mouse, las glándulas necesitan irrigación, la matriz del folículo piloso necesita irrigación, ¿sí? Todo necesita irrigación porque es lo que lleva esa nutrición hacia la zona, con lo cual va a necesitar de estos plexos comunicantes, estos vasos comunicantes, para poder justamente comunicar entre los 3 plexos y poder llevar toda esa circulación y devolverla nuevamente así como corresponde. Estos plexos aparte son los que nos ayudan a regular la temperatura corporal, ¿sí? Por ejemplo, al abrir o al cerrar sus plexos ante las bajas temperaturas, ¿sí? Para evitar, por ejemplo, la hipotermia, ¿sí? Se cierran entre comillas, no piensen que cerramos y cortamos totalmente la irrigación sanguínea, ¿sí? Sino que disminuye la irrigación en los planos superficiales, en el plexo vascular superficial, y por eso las personas cuando hace frío, por ejemplo, las vemos muy blancos, muy pálidos, ¿sí? Es porque justamente disminuye esa irrigación sanguínea sobre la piel. ¿Para qué? Para preservar el calor dentro de órganos vitales que obviamente necesitan preservar su calor, ¿sí? Y obviamente ante lo que es el aumento de presión sanguínea, y acá es lo maravilloso, chicas, del cuerpo y cómo trabaja, se abren todos los plexos vasculares, ¿sí? ¿Para qué? Para aliviar la presión en el cerebro, porque los vasos capilares en el cerebro son muy finos. Para evitar que esos vasos realmente se rompan, es que se abren justamente todos los plexos vasculares en superficie, en la piel en general, para que esa irrigación se vaya más hacia la zona superficial y que no haya tanta presión en la zona del cerebro, que obviamente es el que controla absolutamente todas nuestras funciones, ¿sí? Por eso es que vemos a las personas que tienen presión alta como más coloradas, ¿sí? Cuanto obviamente más profundo el plexo, más grande va a ser el calibre de los vasos, ¿sí? Vamos a tener pequeñas asas, pequeños capilares acá, en esta zona debajo de la epidermis, y cuanto más abajo vayamos, más profundo, más grande va a ser el calibre de ese vaso sanguíneo. Y acá nos vamos a los capilares linfáticos, ya estamos casi finalizando. Van a estar ubicados entre el plexo vascular superficial, ¿sí? En un circuito abierto que va a tomar la linfa desde la zona, ¿sí? De manera centrípeta hacia adentro, y la va a llevar hacia la zona supraclavicular, acá en donde se llama en drenaje linfático manual la zona de términos, ¿sí? Para devolverla de esta manera al corazón. ¿Cómo es que la vemos? Como decimos, entre los capilares, ¿sí? Sanguíneo y entre arteriales, perdón, y venosos, y esa anastomosis que se produce, vemos
de manera abierta, terminal, o sea que empiezan o terminan en esa zona, ¿sí? Los capilares linfáticos. De esta zona es desde donde toman esos desechos que se generan en la piel, aquellas cosas que tienen que transportar hacia otros lugares, para llevarlas finalmente, primero obviamente en el recorrido, como vemos que es súper amplio, ¿sí? Primero las llevan a las zonas de ganglios terminales y finalmente a la zona de terminus, en donde se devuelve hacia la irrigación hacia el corazón, ¿sí? Para filtrarse y volver a comenzar todo este proceso. La principal función que tiene es el filtrado, ¿sí? Como veníamos diciendo, de todo aquello que no puede, por ejemplo, transportar la circulación sanguínea, ¿sí? Las macromoléculas de desecho, por ejemplo, que no pueden transportar la parte sanguínea porque el calibre de esas aperturas que tienen los vasos sanguíneos es mucho más pequeña, ¿sí? Que la que tienen los vasos linfáticos. Entonces, tiene la capacidad de transportar estas macromoléculas, ¿sí? De lo que son, por ejemplo, el desecho del metabolismo celular. El metabolismo normal de la célula, como todos, igual que nosotros, que comemos y generamos desechos, las células también generan este tipo de función, ¿sí? También se alimentan, también producen energía, también generan sus procesos y obviamente también generan sus desechos, ¿sí? Son los que son llevados justamente por este torrente, ¿sí? Ese transporte también, por ejemplo, de lípidos. Cualquier cosa estoy en el baño. Ay, no era para mí. Este transporte, por ejemplo, de lípidos también, de ciertas hormonas, como vamos a ver en la última clase, sí, que también se transportan algunas por el torrente linfático, ¿sí? De algunas células, como por ejemplo la célula de Langerhans, como veníamos hablando antes por la pregunta de una de las chicas, ¿sí? Que se mete justamente este torrente linfático para llegar hacia la zona de ganglios y en esa zona presentarle a los linfocitos T lo que encontró más arriba, ¿sí? Si estos capilares linfáticos funcionan mal, lo que va a hacer en la zona es presentarse un edema, ¿sí? En ese tejido y una acumulación, obviamente, de lo que son los desechos metabólicos, ¿sí? Esto es súper común, por ejemplo, ¿en qué tipo de inesteticismo corporal muy común que sufrimos casi todas las mujeres? Pregunto, para así las despierto así como de un golpe. ¿Alguna me dice? ¿Alguna se le ocurre? Ahora dice La celulitis. celulitis. Ah, está. Bien, Perfecto, Julieta. chicas, perfecto. En la celulitis, más común que ahí, que lo primero que hacemos siempre para trabajar sobre la celulitis es hacer un drenaje linfático manual, porque es lo que mejor funciona, sobre todo en celulitis de grados bajitos, ¿sí? Bueno, me quería cambiar. Y nos movemos un poquito más arriba. Ya nos vamos a lo que es la unión dermoepidérmica para ya en la próxima clase pasar directamente a lo que es la epidermis, ¿sí? Vamos a ver que la unión dermoepidérmica, a pesar de ser un límite franco, ¿sí? Entre lo que es la dermis y la epidermis, ya no es como decimos abajo el plexo vascular, que no es un límite, no, acá hay un límite franco, ¿sí? Entre la dermis y la epidermis, y es justamente esta unión dermoepidérmica, ¿sí? Podemos decir que más que separarlas, en realidad las une. Y sus funciones principales van a ser el andamiaje estructural de esa epidermis, ¿sí? Le va a proporcionar ese sostén, ese formato que tiene la epidermis que está por sobre encima de esa V, ¿sí? Van a ver que la vamos a llamar mucho V, chicas, acá. Para así no decimos unión dermoepidérmica, pero es esto, la V, la unión dermoepidérmica. Otra de las cosas que hace es regular la permeabilidad, ¿sí? Y el paso selectivo, por supuesto, como siempre decimos, de moléculas entre lo que es la dermis y, obviamente, la epidermis que está más arriba. Va a transmitir los mensajes y las señales, permitiendo el desarrollo y la diferenciación de esa epidermis, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos que esta epidermis se empiece, por ejemplo, a multiplicar, el estímulo viene desde más abajo, viene desde esta unión dermoepidérmica, ¿sí? Y también va a colaborar en lo que es la reparación de los tejidos, la reparación tisular, dentro de lo que son los procesos de cicatrización, y esto es fundamental, lo vamos a ver en la primera clase del módulo 8, la unión dermoepidérmica tiene una función importantísima en los procesos de cicatrización, ¿sí? También participa en lo que es la adhesión celular,
y también en la compartimentación de los tejidos. Y acá vemos que va a tener 3 zonas, ¿sí? Lo que es la lámina lúcida, ¿sí? O lámina rara, que es la que vamos a tener en este espacio, ¿sí? Por sobre encima, directamente debajo de, estos serían los queratinocitos basales, ¿sí? Esa primer capa de queratinocitos que tenemos. Este primer espacio es la que se llama lámina lúcida o lámina rara, ¿sí? Que es la más débil de todas, y es la que suele fallar justamente ante, por ejemplo, el roce, ¿sí? O la succión. También genera este despegamiento de esta lámina lúcida y obviamente ocasiona por sobre encima distintas cosas, ¿sí? Más por debajo vamos a tener la lámina densa, ¿sí? Justo por debajo de la lúcida, que va a estar compuesta más que nada y fundamentalmente por colágeno tipo 4, ¿sí? Como podemos llegar a leer acá. Y también la lámina subdensa, ¿sí? Que tenemos acá por debajo, que va a estar obviamente debajo de la densa, ¿sí? Y por encima de lo que es la dermis papilar. Ya estamos adentrándonos en la parte de la dermis. Ahora, fíjense, y este dibujito es fundamental, este y este yo creo que son como fundamentales como para poder ver la interrelación y la unión que tienen, ¿sí? De distintos tipos, de distintas fibras, proteínas, uniones de anclaje. Hay un montón de tipos de uniones que mantienen súper fija, en realidad, esta parte superior de la epidermis con esta parte inferior de la dermis, ¿sí? La mantiene fuertemente unida a través de distintos medios. Por ejemplo, dentro de lo que es el queratinocito, como podemos ver acá, ¿sí? Y unido, obviamente, a los hemidesmosomas, vamos a tener los filamentos intermedios de queratina, ¿sí? Que van a estar, son estos que tenemos acá, ¿sí? Que van a estar unidos justamente a estos hemidesmosomas. Y estos hemidesmosomas después van a ver que están unidos a lo que es la lámina densa, ¿sí? Los filamentos de anclaje y la laminina, ¿sí? Que van a ser acá los que vemos en azul. Fíjense, el entrelazado, ven que es como una malla, como una especie de entretejido, ¿sí? De distintas moléculas que van a ir generando esta red. Va a mantener unido justamente con lo que es la lámina densa, la entactina y el perlecán, ¿sí? Que son los que vemos en verde, ahí donde estamos, que se me va el mouse a cada rato, en verde y en amarillo, ¿sí? Van a tener puntos de fijación tanto para el colágeno como para la laminina, ¿sí? Las fibras de anclaje de colágeno tipo 7, que vemos acá en rojo, ¿sí? Van a ser, perdón, acá de este lado en rojo, van a ser justamente las que se unan a las placas de anclaje de lo que es la dermis reticular, ¿sí? Que tenemos por acá debajo, perdón. Ya, chicas, a esta altura del partido se me lengua la traba, se me cruzan los pensamientos en el cerebro, pero ya está. Acá con esto terminamos toda la información así pesada que tenemos que dar. Pero sí fíjense, y esto sí es importantísimo, ¿sí? Lo que son, acá lo tenemos como un montón de nombrecitos y ahora cuando se los mandemos van a poder ver el nombre de cada una y ver cómo son esas uniones. Pero lo más importante que nos tenemos que llevar de acá en realidad es que todo esto, más que separar, como decimos, une fuertemente a esta epidermis y a esta dermis para comunicarla por sobre todas las cosas, ¿sí? Y ahora, si mal no me equivoco, les toca trabajar mínimamente a ustedes. ¿Qué pasó en este tejido? ¿Qué falta acá que no vuelve a su lugar? Ya veo que... Ya empezaron, ¿eh? Elastina, fibras elásticas, elasticidad, colágeno y fibroblastos. Acá, pobrecito, falta como de todo. Es una imagen muy utilizada, pero estaba buena como para darle como un primer encontronazo a todo esto. Y acá, ¿qué es lo que está fallando o qué es lo que se puede ver en realidad que tal vez no debería estar en esta zona? O no debería verse así al menos. A ver. Presión del sistema vascular, dice Cecilia. Telangiectasias, dice Janina.
Paola también, telangiectasias. Bien, son telangiectasias, que es una falla básica de lo que es las células endoteliales del sistema vascular que ya no soportaron esta capacidad de dilatación y de contracción constante y quedaron dilatadas. Entonces se ve en la superficie esta imagen, ¿sí? Un poco exagerada, tomamos una muy exagerada para este caso, pero bueno. ¿Y acá qué es lo que está fallando? Mariana también había puesto de la imagen anterior fragilidad capilar. Bien. Paola creo que ya estaba preparada. Edema. Ana